Esa es una forma sencilla de definir lo que soy, así que vayamos con eso por ahora, respondió crípticamente. No pudo evitar sentirse intrigado ante la perspectiva de aprender magia de un ser que había estado atrapado en un libro durante siglos. ¿Y quieres enseñarme a usar mi magia? Sí, dijo ella, con un dejo de exasperación en la voz. La forma en que lo estás usando ahora es francamente insultante, y todavía me sorprende que funcione. Las cosas que puedo enseñarte te convertirán en un dios viviente. No podía negar que la perspectiva era tentadora, pero tuvo que preguntar, ¿y harás esto por la bondad de tu corazón? Bueno, hay una cosa que me gustaría que hicieras por mí una vez que cruces cierto umbral, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. ¿Y eso es? Preguntó, inclinándose más cerca. Libérame de este libro, dijo ella, mirándolo fijamente. Bueno, no puedo decir que no lo vi venir, pero por lo que he aprendido, jugar con libros sensibles nunca termina bien para nadie involucrado, dijo, todavía sin estar seguro de en qué se estaba metiendo. ¿Con cuántos libros sensibles te has topado? Preguntó con incredulidad. Eres el primero, pero he oído historias, respondió crípticamente. Ah, sí. ¿De qué tipo? Preguntó intrigada. Podemos discutir eso otro día. Y no intentes cambiar de tema, desestimó su pregunta y volvió a concentrarse en el asunto en cuestión. Ella hizo un puchero. Bien, que así sea. Puedo darte mi palabra de que nada malo te pasará si aprendes lo que te enseñaré y sigues el proceso. Y como esto probablemente llevará alrededor de una década de todos modos, podrás juzgar por ti mismo en ese tiempo si esto es algún tipo de plan elaborado para matarte o algo tan básico. Él contempló sus palabras por un momento. Está bien, tú me enseñas magia y a cambio te sacaré de esta habitación vacía y eventualmente te liberaré de tu libro una vez que esté seguro de que no estás tratando de matarme. Tenemos un trato, respondió ella, con un dejo de emoción en su voz. Maravilloso. Ha pasado un tiempo desde que alguien en el castillo me vio, así que será mejor que me vaya ahora, dijo, levantándose y agarrando el libro. Una pregunta rápida, cuando lleve el libro conmigo, ¿los demás podrán verlo? Solo si yo quiero, respondió ella con una sonrisa maliciosa. Entonces, ¿podrías no hacerlo? En estos días, la gente no es muy aficionada a nada que tenga que ver con la magia, suplicó, esperando que ella comprendiera los riesgos que implicaba. Claro, no hay problema. Puedo hacer que solo tú puedas verme, respondió ella, accediendo a su petición. Para que quede claro, no estoy maldito ni voy a estar maldito, ¿verdad? Ella puso los ojos en blanco y dijo, ya no. Hizo una pausa en su ¿qué quieres decir con que ya no? Quiero decir que habrías sido maldecido si no hubieras tenido aptitud para la magia cuando tocaste el libro, dijo con indiferencia. ¿Y me lo estás diciendo ahora? Tú eres quien tocó el libro claramente mágico escondido en una mazmorra. Pensó en eso por un segundo antes de aceptar su error. Tienes razón, mi error, entonces no habrá más maldiciones. No. Aliviado, extendió la mano para recoger el pesado grimorio cuando ella de repente preguntó, tengo curiosidad, ¿quién es el señor de Rocadragón en este momento? Ese sería Stannis Baratheon, el hermano del rey, respondió, preguntándose a dónde iba esto. Entonces, ¿qué estás haciendo en Rocadragón? Me dijiste que eras del norte, insistió. Oh, la hija de Stannis estaba afectada por la enfermedad de las escamas grises, y me pidieron que viniera aquí para curarla, explicó, notando su expresión atónita. Quizás me olvidé de mencionar que soy un buen sanador, dijo con una sonrisa burlona. Su incredulidad se convirtió en curiosidad y se inclinó hacia adelante, preguntando, ¿ya puedes controlar tu magia hasta tal punto que puedes purgar a otros de enfermedades como la escama gris? ¿Qué método usaste? Dudó un momento, sabiendo que explicar las complejidades de sus poderes originales llevaría algún tiempo. Es un poco complicado de explicar, dijo con una mirada tímida en su rostro. Varys avanzó lentamente por los largos pasillos, pensando en los nuevos planes que debía hacer y abandonando los antiguos porque las cosas avanzaban más rápido de lo que esperaba. Por centésima vez, maldijo al mago en su cabeza. Meñique le había resultado útil en algunas ocasiones. Por supuesto, sabía que Meñique había malversado fondos de la corona, pero como era predecible, Varys había podido manipularlo para que hiciera parte de su trabajo. No se había imaginado que lo atraparían. Jon Arryn había sido lo bastante listo y sus pajaritos ni siquiera habían oído un susurro de lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Si bien atrapar a Meñique había sido problemático, su escape fue un problema aún mayor porque ahora Varys ya no podía vigilar a la escurridiza rata. Se acercó a su destino y pudo escuchar la fuerte voz del rey gritando y golpeando la mesa, pero no era nada sorprendente ya que lo mismo había estado sucediendo durante los últimos 5 días. ¡Qué inútiles sois todos!
Ha pasado una semana desde que ese cabrón apareció y desapareció de las celdas negras, y ninguno de vosotros, idiotas, tiene ni idea de dónde diablos está. Desafortunadamente, fue entonces cuando entró en la sala del pequeño consejo y los ojos del rey se volvieron hacia él. Ya era hora de que llegaras, Varys. Espero por tu bien que hayas estado ocupado buscando dónde se esconde ese cabrón ladrón o quien lo ayudó en primer lugar. Desafortunadamente no, su gracia, pero tengo algunas noticias relacionadas con el asunto. Varys sabía exactamente quién estaba detrás de la fuga. Lysa Arryn no era de las que se mostraban sutiles, pero no podía revelar la verdad. Al menos, no todavía. Si lo hacía, corría el riesgo de iniciar una guerra antes de que sus planes estuvieran listos para explotar el caos que causaría. Sin embargo, tenía que darle alguna información al rey antes de que perdiera la paciencia con él. Bueno, entonces digámoslo, exigió el rey. Mis pajaritos me han dicho que Baelís había estado anticipando su captura desde que el sanador se fue, por lo que había planeado su escape en caso de que lo atraparan, informó Varys. Los hombres a los que había sobornado le ayudaron y huyeron en un barco mercante con destino a Braavos. La frustración del rey era palpable. Es maravilloso. Tu información siempre llega tarde y es inútil, como siempre. Afortunadamente no lo presionó para obtener más información y pasó a otro asunto. ¿Cómo va la búsqueda del oro robado?, preguntó el rey. Va muy despacio, su gracia, respondió Jon Arryn. Hemos logrado recuperar solo una fracción de la riqueza robada en forma de propiedades de Baelís. Incluso encontramos algunos pozos escondidos debajo de sus establecimientos donde podría haber escondido el oro, pero parece que los han vaciado recientemente. Por supuesto que sí. No solo se ha escapado ese cabrón de desembarco del rey, sino que además se ha llevado todo mi oro. Rugió el rey, arrojando su copa contra la pared y rompiéndola, derramando el vino que quedaba en la copa. El estallido del rey dejó la sala sumida en un tenso silencio. Varys y los demás miembros del consejo sabían que no debían hablar en momentos de furia como ese, pero el silencio solo pareció enfurecer aún más al rey. Que alguien me dé buenas noticias o empezaré a golpearle la cabeza a la gente, amenazó el rey. Teniendo en cuenta la cantidad de oro robado y la urgencia con la que Baelís huyó, es poco probable que se haya llevado todo, opinó Jon Arryn. Debe haber escapado con una parte y haber escondido el resto en otro lugar. Enviaremos un enviado al Banco de Hierro para explicarles la situación. Con suerte, podrán dar caza a Petyr en Essos y encontrar el oro para saldar nuestra deuda con ellos mientras buscamos el oro restante. La ira del rey pareció calmarse un poco al oír este plan. Muy bien, reconoció. Si alguien puede encontrar a esa comadreja y nuestro oro, son ellos. Pero recuerden mis palabras, si no lo encontramos y recuperamos mi oro, rodarán cabezas. Al salir de la cámara oculta, atravesé un pasillo poco iluminado donde varias sirvientas se apresuraban a realizar sus tareas. Su atención permanecía fija en sus deberes y ocasionalmente me lanzaban miradas furtivas, sin prestar atención a la presencia fantasmal de Baelara que flotaba a mi lado. Perdido en mis pensamientos, contemplé mi próximo movimiento, dándome cuenta de que mi tiempo aquí había llegado a su fin. Estaba claro que ahora debía centrarme en regresar a mi bosque y ponerme a trabajar por fin en mi dragón. Ahora que contaría con la ayuda de Baelara, necesitaba modificar mi enfoque de esta tarea, ya que ella poseía un mayor conocimiento de los dragones que yo. Habiendo tomado esta decisión, resolví abandonar este lugar sin más demora. Así que me dirigí a la habitación de Círeen, donde pude realizar una última inspección antes de informar a Stannis de mis intenciones de irme. Al entrar en la habitación, vi a la madre de Círeen dándole de comer con cariño. Se dieron cuenta de mi presencia y me saludaron con calidez, expresando una vez más su gratitud por mis servicios. Fue un placer. Me acerqué a Círeen y realicé una revisión final para asegurarme de que todo estaba en orden. Parece que ahora goza de perfecta salud, milady, le informé. Sin embargo, le aconsejo que no realice ninguna actividad extenuante durante los próximos días y le recomiendo que coma el doble de lo habitual hasta que su apetito vuelva a la normalidad. Gracias, ser sanador, respondió Círeen agradecida. Como mi trabajo aquí ha terminado, me despediré de ti por ahora. Tal vez nos volvamos a encontrar algún día, dije, preparándome para partir. Tan pronto, exclamó la madre de Círeen, claramente decepcionada. Desafortunadamente, mi señora, tengo asuntos urgentes que requieren mi atención en casa, le expliqué. Muy bien, entonces. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho, respondió ella, ofreciéndole una sonrisa de despedida. Me levanté para irme antes de detenerme. Disculpe, pregunté, volviéndome hacia la madre de Círeen. ¿Podría saber dónde puedo encontrar a Lord Stannis para poder despedirme de él antes de partir? Probablemente esté en el puerto, respondió.
Muchas gracias por su ayuda, dije asintiendo, antes de darme vuelta para salir de la habitación. Mientras avanzaba por el pasillo, la voz etérea de Bailara rompió de repente el silencio. No pude evitar darme cuenta de que no usaste magia para curar a la niña, comentó. Tienes razón. No lo hice, respondí con total naturalidad. Ese era el otro poder del que hablabas, aquel con el que naciste, dijo con asombro. En todos mis años, nunca he visto nada igual. Supongo, pero esta vez no necesité usar mucho mis poderes, comenté, reconociendo la observación de Bailara. Pero, ¿cómo sabes que mis habilidades coinciden con lo que te dije? También escaneé a la niña y mis hallazgos confirman tus habilidades excepcionales, respondió Bailara. Lograr tal hazaña es realmente impresionante. No pude evitar sentir un sentimiento de orgullo ante esas palabras. Sin embargo, su comentario parecía una buena oportunidad para obtener algo de información, y no pude evitar bromear. Bueno, debe ser bastante mayor para afirmar tener conocimiento de todo tipo de magia. ¿No tienes modales? Me reprendió Bailara. ¿Tu madre nunca te dijo que es de mala educación preguntarle a una dama su edad? Puse los ojos en blanco ante su broma, sabiendo que al final me contaría toda su historia. Por ahora, mis pensamientos volvieron a mi viaje a casa y apresuré el paso hacia el puerto para despedirme de Lord Stannis. El viaje en carruaje no fue tan tranquilo como esperaba y un golpe significativo lo sacó de sus pensamientos. Lo habían enviado a un viaje al norte para cumplir con una importante misión que le había asignado su abuela. A cualquiera que preguntara le dirían que se dirigía a visitar al mago blanco de Invernalia para que le curara la pierna y, por lo que había oído, sería un asunto menor para el curandero arreglarle la rodilla. Estaba realmente ansioso por la visita, pero también tenía otras tareas importantes asignadas. Si bien había completado algunas tareas en el dominio como sanador de Alto Jardín, esta iba a ser la más importante hasta el momento. Para él, la realización de esta tarea tenía un gran significado, ya que era su oportunidad de demostrar su valor a su familia. Mientras pasaban, miró a su querida hermana menor, sentada frente a él, deleitándose con la belleza del paisaje circundante. Aunque todavía faltaba una semana para llegar a Invernalia, una brisa helada insinuaba la atmósfera invernal que les aguardaba. Los recuerdos de las palabras que su abuela había dicho unos días antes, justo antes de su partida, inundaron su mente. «Abuela, ¿me llamaste?» «Sí, Willas. Ven, siéntate. Tengo algo importante que discutir contigo». Tomó asiento, curioso por saber qué tenía reservado para él su abuela. «Emprenderás un viaje a Invernalia», anunció. Él se quedó desconcertado por lo repentino de su declaración, pero no quedó del todo sorprendido. Había escuchado los rumores que circulaban en los 7 reinos y tenía una idea de lo que su abuela le pediría. «¿Puedo preguntar por qué?», preguntó. «Espero que el mago blanco pueda curar tu pierna y darte una idea de lo que está sucediendo en Invernalia», explicó. Él asintió con la cabeza en señal de comprensión. Si al menos una décima parte de los rumores sobre las habilidades del mago blanco son ciertos, entonces la curación de mi pierna no es una duda, sino una certeza. Negociar un precio justo por la curación es la parte más sencilla de la tarea. ¿Qué quieres que haga después de eso?, preguntó, sintiendo que había más en el viaje. Esa será la parte difícil. Yo mismo me habría ocupado del asunto, ya que es muy importante, pero eso no va a suceder considerando el viaje. Así que, como próximo heredero de Alto Jardín y alguien con un cerebro algo competente entre tus orejas, a diferencia de tu padre, tendrás que hacerlo tú. El norte siempre ha sido un comprador importante de nuestras cosechas, pero ahora que han descubierto cómo fabricar vidrio, ¿qué crees que ha sucedido? Se tomó un momento para conectar los puntos y respondió, han comenzado a hacer jardines de cristal a bajo precio, por lo que están produciendo más cultivos en el invierno. Correcto. Aunque los efectos son insignificantes por ahora, están creciendo a un ritmo alarmante y, al final, no comprarán ni un solo grano del sur. Lo que quiero que hagas es negociar con Ned Stark y asegurarte de que el norte continúe comprándonos al menos los cultivos que no pueden cultivar. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. La creciente autosuficiencia del norte en la producción de cultivos podría tener consecuencias de largo alcance para la economía de Alto Jardín y el sustento de nuestro pueblo. Haré todo lo que pueda, abuela, respondí con voz decidida. Entiendo la importancia de mantener nuestras relaciones comerciales con el norte. Negociaré con Ned Stark y encontraré una manera de asegurarme de que sigan comprando nuestras cosechas. Me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Tengo fe en ti, joven. Tu ingenio e inteligencia te serán de gran utilidad en esta tarea. Recuerda, no se trata solo de las negociaciones, sino también de construir una relación duradera basada en la confianza y el beneficio mutuo. Negociar con Ned Stark,
un hombre conocido por su astucia y honor, no sería una tarea fácil, especialmente porque habían estado vendiendo su exceso de grano a precios alarmantemente altos debido a la desesperación del norte y la falta de opciones. Esa será una de tus principales tareas. La otra será acercarte al mago, descubrir qué clase de persona es y cuáles son sus planes. Alguien con tanto poder como él no se contentará con quedarse sentado en su clínica curando gente por unas cuantas monedas de plata. Margie irá contigo. Ya te he explicado cuáles serán sus funciones y te ayudará en este asunto. Invernalia se ha convertido en un centro fundamental de acontecimientos, y necesitamos comprender la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo allí. Ten por seguro, abuela, que llevaré a cabo esta tarea lo mejor que pueda. De pie en el balcón, observó el paisaje que se extendía ante él. Una voz a sus espaldas interrumpió sus pensamientos y lo impulsó a darse la vuelta. ¿Me has convocado, hermano?, preguntó la voz. Sí, hoy he recibido una carta de Tyrion, respondió con un tono de intriga. Me ha contado algunas novedades interesantes. ¿El mago ha conseguido curarlo?, preguntó la voz, llena de curiosidad. Así parece. No del todo, pero se espera que se recupere por completo en un mes, respondió, transmitiendo la información. ¿Estás seguro?, fue la siguiente pregunta. Sí, los hombres que envié con él me lo han confirmado, aseguró. Esa es realmente una noticia maravillosa, reconoció la voz cálidamente. Sí, maravilloso, pero altera la situación, murmuró, con la voz teñida de contemplación. ¿Sigues empeñado en no convertirlo en heredero, no?, lo desafió la voz, llena de preocupación. Aún no he tomado una decisión, admitió, y su tono reflejaba el conflicto que había dentro de él. ¿Sabías que esto siempre era una posibilidad cuando lo enviaste a Invernalia?, le recordó la voz, sus palabras cargadas de una sensación de inevitabilidad. Sí, pero esperaba encontrar una manera de hacer que Jaime entrara en razón y renunciara a su capa blanca para ocupar el lugar que le corresponde, respondió con una mezcla de determinación e incertidumbre en su voz. Muy bien. Dudo que pueda hacerte cambiar de opinión después de todos estos años. ¿Ha podido encontrar alguna otra información sobre los cambios que están ocurriendo en Invernalia? Lamentablemente, no mucho más allá de lo que ya sabíamos. Pero parece haber establecido una relación favorable con el mago, por lo que su tiempo allí no ha sido del todo infructuoso, respondió, con un matiz de decepción en sus palabras. Las cosas han cambiado demasiado rápido en los últimos años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la voz, ansiosa por entender sus planes. Voy a esperar a que Tyrion regrese antes de tomar mi decisión final, afirmó con voz decidida. Encontrar el puerto no fue una tarea difícil, se destacaba como el corazón bullicioso de Rocadragón, repleto de actividad y energía vibrante. Al ver a Stannis y Davos conversando con un grupo de marineros, me acerqué a ellos con una sonrisa educada. Espero no interrumpí, consciente de su absorta discusión. Su atención se desplazó hacia mí, sus expresiones mezclaban sorpresa y curiosidad. Ser Gile, no estás interrumpiendo, estábamos deliberando sobre cómo enviaremos el primer envío de Vidriagón a Invernalia, aclaró Stannis, intrigado por mi inesperada presencia. Ya, exclamé, sorprendido por el rápido progreso. Ya teníamos una reserva de Vidriagón a nuestra disposición, que planeo enviar pronto. Sin embargo, el envío posterior podría demorar más, ya que necesitaremos comenzar las operaciones de minería, explicó Stannis, arrojando luz sobre sus preparativos. Lo entiendo. No tengo prisa, así que tómate tu tiempo con los preparativos, le aseguré, valorando su dedicación para asegurar el valioso recurso. Volviendo a nuestro tema anterior, Stannis preguntó, ¿has concluido tu exploración? Sí, el castillo es realmente extraordinario, incluso su interior guarda secretos fascinantes. Sin embargo, solo quería informarle que me despediré ahora. He examinado a fondo a Lady Shireen una vez más y se encuentra en perfecto estado de salud, le transmití, ansioso por tranquilizarla. Stannis me miró con el ceño fruncido. Tenía la esperanza de expresarte mi gratitud por todo lo que has hecho. ¿Estás seguro de que debes partir tan pronto?, preguntó. Lamentablemente, sí, Lord Stannis. Tengo obligaciones urgentes que me esperan en Invernalia, lo que requiere mi rápido regreso, expliqué, con un toque de urgencia en mis palabras. Muy bien, asintió Stannis, comprendiendo el peso de su deber. Haré que uno de mis barcos te transporte a Puerto Blanco. No es necesario, Lord Stannis. Tengo mis propios medios de transporte y no quisiera agobiarlo con tareas tan triviales, decliné cortésmente, reconociendo su amable oferta. Parecía estar a punto de insistir, pero entonces un destello de comprensión cruzó su rostro. Recordó la extraordinaria rapidez con la que había llegado a Rocadragón y se dio cuenta de que un barco lento no se adaptaría a mis necesidades. Con un gesto de la cabeza, cedió, respetando mi decisión.
Concluido nuestro intercambio, me dirigí hacia el lado deshabitado de la isla, el mismo lugar donde había desembarcado inicialmente. A medida que me acercaba a mi destino, la molestia de Bailara era palpable mientras se deslizaba a mi lado, su frustración crecía con cada momento que pasaba. Entonces, ¿cómo planeas regresar? La miro de reojo y reconozco la persistencia de su pregunta. Ya es hora de darle una respuesta clara. Tengo intención de volar, por supuesto. Los ojos de Bailara se abrieron con incredulidad y su voz estaba teñida de escepticismo. Volar requiere mucho más que potencia bruta. Es una habilidad que requiere delicadeza y tiempo para dominarla. Me encojo de hombros con indiferencia, ignorando sus preocupaciones. Lo estás complicando demasiado. Volar es mucho más sencillo de lo que crees. Bailara abre la boca para replicar, pero antes de que alguna palabra escape, unas alas brotan de mi espalda. Con un solo y poderoso aleteo, elevo hacia el cielo abierto, dejando a Bailara momentáneamente sin palabras. Alcanzada la altitud deseada, me dispuse a planear, navegando con gracia hacia el norte por el cielo abierto. Y justo cuando el viento susurraba a mi alrededor, llevándome hacia mi destino, Bailara reapareció a mi lado, con una expresión que mezclaba derrota y resignación. El suave balanceo del barco le proporcionaba un ritmo relajante que le permitía profundizar en sus pensamientos sobre su próxima aventura en Invernalia. Aunque no tenía un motivo sólido para la visita, su inclinación por explorar destinos intrigantes sin duda le resultaría útil en esta ocasión. Mientras se sumergía en la contemplación, Ellaria se acercó por detrás y lo rodeó con sus brazos. Su tacto le trajo consuelo y familiaridad. ¿Qué ocupa tu mente tan profundamente, mi amor?, preguntó ella, con su voz cargada de curiosidad. El mismo enigma que, estoy seguro, plaga los pensamientos de todos los nobles de Poniente en este momento, respondió, con la mirada fija en el horizonte. No pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a Puerto Blanco, siempre y cuando no hagamos paradas innecesarias en el camino, comentó Ellaria. Desafortunadamente, querida, hoy tenemos que hacer un desvío a Rocadragón para reabastecernos. Sin embargo, no debería demorarnos más de un día, explicó con un dejo de fastidio en su voz. Absortos en la mutua compañía y en la tranquilidad de la brisa, saborearon el momento antes de que él recordara algo importante. ¿Cómo están las niñas?, preguntó, con evidente preocupación. Una sonrisa adornó el rostro de su amada cuando respondió, el mareo de Nimeria ha mejorado, aunque todavía sufre ataques ocasionales. En cuanto a Obara, simplemente está inquieta debido a la falta de actividades a bordo del barco. Creo que deberías ir a informarles que pronto llegaremos a puerto. Eso debería levantarles el ánimo, sugirió con un tono tierno en su voz. No pasó mucho tiempo antes de que la vista del puerto de Rocadragón apareciera en el horizonte, marcando su llegada inminente. El barco se acercaba poco a poco al puerto de Rocadragón, con sus imponentes acantilados y su antiguo castillo al frente. La tripulación se preparó para atracar y, mientras el barco se deslizaba hacia su posición, una sensación de expectación invadió el aire. Ellaria se despidió, recorrió la cubierta con elegancia y desapareció para darles la noticia a sus hijas. Mientras tanto, él permaneció en la cubierta del barco, contemplando la vista de Rocadragón con una mezcla de fascinación y nostalgia. La isla tenía una rica historia, ya que en su día fue el hogar de los formidables Targaryen y sus dragones. Cuando su mirada se posó sobre el paisaje volcánico desolado, una oleada de recuerdos inundó su mente. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que pisó esa isla, una época en la que su hermana del desierto era la reina del castillo. El recuerdo de aquellos tiernos momentos pasados con su querida hermana fue agridulce, pues fue eclipsado rápidamente por una oleada de ira, alimentada por el conocimiento de que el hermano del usurpador ahora gobernaba esta tierra. Pero la venganza hervía en su interior, un fuego que no se extinguiría fácilmente. Sabía que este viaje le proporcionaría una valiosa comprensión de la nueva dinámica en juego, variables que podrían ayudar o dificultar su búsqueda de venganza. Con determinación grabada en sus rasgos, se comprometió a aprovechar al máximo esta oportunidad. Perdido en su contemplación, se sobresaltó al oír pasos que se acercaban. Ellaria reapareció, acompañada de Nimeria y Obara. La presencia de su amada y sus hijas lo devolvió al presente, asentándolo momentáneamente en su realidad compartida. Las muchachas, ahora llenas de entusiasmo, corrieron hacia él sin contener su energía juvenil. La tez de Nimeria había recuperado su color y la inquietud de Obara se había transformado en una gran expectación. «Por fin llegamos a puerto», exclamó Nimeria con voz llena de alivio. «Sí, querida», respondió, radiante ante su entusiasmo. «Rocadragón nos espera para tomarnos un breve respiro antes de nuestro viaje a Invernalia». Cuando el barco atracó y se extendió la pasarela, desembarcaron en las antiguas piedras de Rocadragón. La inquietante belleza de la isla los rodeaba, los restos de un imperio olvidado.
Pronto se encontraron en el mercado junto al puerto, donde los comerciantes habían instalado puestos temporales. El aroma de especias y productos exóticos llenaba el aire, mezclándose con la brisa del mar. Condujo a su familia a través de la bulliciosa multitud, mientras buscaba con la mirada los suministros que lo sostendrían en su viaje. Envió a sus hombres a buscar las provisiones necesarias y se dispuso a explorar los alrededores. Para su sorpresa, la isla bullía de actividad, mucho más bulliciosa de lo que recordaba de su visita anterior. Sintió curiosidad y no pudo evitar preguntarse qué había sucedido para atraer a tal multitud de barcos y personas. No tardó mucho en descubrir la razón detrás de la mayor actividad después de una rápida charla con uno de los lugareños. Parecía que la hija de Lord Stannis había contraído la enfermedad de las escamas grises y el mago blanco había viajado a Rocadragón para curarla. Asombrado por la rapidez con la que el mago logró curar una enfermedad incurable, lamentó la oportunidad perdida de conocer al sanador. Sin embargo, una pequeña parte de él se sintió aliviada de que el encuentro no se hubiera producido, ya que habría requerido la interacción con el estoico señor de Rocadragón. Una vez que consiguieron provisiones y se intercambiaron bromas con los lugareños, se embarcaron en su barco y se despidieron de Rocadragón. A medida que zarpaban, la isla se fue alejando poco a poco de la vista y se convirtió en una simple silueta en el horizonte. El suave balanceo del barco se reanudó, ofreciendo un ritmo reconfortante que calmaba sus pensamientos. Su mente ahora rebosaba de visiones de Invernalia y las aventuras que les aguardaban en el norte. La ansiedad alimenta su desesperada carrera por el pasillo de Pesadilla. Su corazón se acelera, golpeando su pecho. El miedo se apodera de él, empujándolo hasta sus límites. El pasillo, envuelto en oscuridad, se extiende interminablemente frente a él, burlándose de sus esfuerzos por escapar. El sonido metálico de las cadenas resuena en el aire y atormenta cada paso que da. Su persecución incesante nunca flaquea y se hace más fuerte con cada momento que pasa. Se esfuerza más, tratando de superar el sonido ominoso, pero las cadenas permanecen firmemente cerca, un recordatorio constante de su destino inminente. De repente, su pie choca contra un obstáculo invisible y se estrella contra el suelo. Mientras lucha por levantarse, el pasillo se transforma en una habitación de espejos distorsionados. El traqueteo de las cadenas se desvanece y es reemplazado por un silencio inquietante que lo llena de inquietud. La confusión lo invade mientras intenta comprender la abrupta transformación. Sus propios reflejos en los espejos cobran vida y se acercan a él con malas intenciones. Sus súplicas susurradas de salvación resuenan en el aire y le provocan escalofríos en la columna vertebral. Entonces, una visión horrorosa se despliega ante él, los reflejos comienzan a sangrar profusamente por cada poro. La sangre gotea por sus rostros distorsionados, tiñendo los espejos con un tono carmesí surrealista. El horror de la escena se intensifica y lo envuelve en una pesadilla sofocante. De repente, despierta empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza contra su caja torácica. Temblando, examina frenéticamente su cuerpo, con las manos temblorosas sobre su piel, buscando cualquier señal de heridas. Poco a poco, se da cuenta de que todo era solo un sueño inquietante, una mera ilusión creada por su mente inquieta. Pesadilla, solo fue una pesadilla, murmura. El alivio lo invade mientras observa su entorno. Encuentra consuelo en la seguridad de la cabina del barco, cuyas sólidas paredes lo protegen de los terrores de la noche. El viaje de regreso a la ciudadela le ofrece esperanza, un santuario alejado de la oscuridad que atormentaba sus sueños. Se siente erguido en su litera, con la respiración agitada por los restos de la pesadilla. Su mente trabaja a toda velocidad, juntando los fragmentos del sueño que lo sacudió hasta los huesos. La determinación brilla en sus ojos, alimentada por la urgencia de proteger a los demás de la amenaza inminente. Echó una rápida mirada a la cabaña poco iluminada y ordenó sus pensamientos. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y resolución mientras murmuraba para sí mismo. Tengo que advertirles a todos. Cualquier conocimiento que podamos obtener de ese monstruo no vale la pena. Hay que matarlo y no permitirle que continúe haciéndose pasar por sanador. Nota, perdón por las actualizaciones tardías, muchachos. Pasé de ser estudiante a desempleado, otra vez. Por eso, es un poco difícil entrar en esa zona de escritura después de haber pasado por un promedio de 15 rechazos por día. De todos modos, si quieren leer más, pueden encontrarme en Patreon. Solo le tomó una hora a bailar a dejar de darme el tratamiento silencioso, y como prácticamente había descubierto cómo mantener mis alas en piloto automático, comenzó a enseñarme la teoría básica de la magia. Muy pronto me di cuenta de que la magia era muy similar a la programación. Parecía que ni siquiera la reencarnación era suficiente para ayudarme a escapar de ese particular dolor de cabeza. Afortunadamente, esta vez, fui mucho más inteligente y el resultado final no fue nada tan insulso como una página web de mala calidad.
Eso me mantuvo bastante motivado para aprender todo lo que pudiera. El único problema ahora era que tenía que aprender otro idioma que parecía más difícil que el mandarín por alguna maldita razón. Quiero decir, sé que reducir una oración entera a una sola letra es eficiente, pero una cosa que noté fue que la magia que me estaban enseñando no era del tipo de magia de arrojar colores a la cara de la gente al estilo de Harry Potter, sino más bien magia de pentagramas y círculos. Si bien no era el tipo de magia de batalla rápida que tenía en mente, era muy versátil. Después de aproximadamente medio día de aprendizaje, Bailara finalmente se sintió lo suficientemente segura como para permitirme intentar mi primer hechizo. Aunque estuve tentada de intentarlo mientras volaba, decidí que sería más seguro practicar en tierra firme. Desafortunadamente, en ese momento estaba volando sobre el agua, pero vi algunas islas que parecían ser adecuadas para una breve parada. Conseguí localizar una sección relativamente apartada de una de las islas y aterricé en un claro espacioso. Comencemos con algo pequeño, sugirió, levantando la mano. Un vibrante círculo de hechizos de color azul se materializó sobre su palma y los relámpagos comenzaron a chisporrotear en su interior. Cada rayo que se desviaba demasiado de los límites del círculo se dirigía hacia adentro, creando un espectáculo visual cautivador. Como puedes observar, este círculo consta de solo 2 runas, relámpago y contención. Ahora te toca a ti intentarlo. Cuando levanté la mano, una ola de incertidumbre me invadió. Yuemem, ¿cómo creo exactamente el círculo?, pregunté, sintiéndome un poco perdida. Bailara se rió entre dientes, divertida por mi condición de principiante. Oh, mi querido mago novato, no te preocupes. La creación del círculo viene después. Por ahora, puedes dibujarlo a mano en un pergamino o trazarlo en el suelo. Solté un suspiro y me di cuenta de que tal vez estuviera burlando de mí. Bueno, supongo que dibujaré en el suelo, ya que no tengo ningún pergamino conmigo. A menos, por supuesto, que pueda tomar prestadas algunas páginas de tu grimorio, propuse, esperando una solución momentánea. Ella respondió con una sonrisa traviesa, dándome una advertencia con un matiz de diversión: puedes intentarlo, pero dudo que quedes satisfecho con el resultado. Fue un claro rechazo. Aceptando la realidad, tomé un palo cercano y comencé a grabar las runas en el suelo, ajustando mi trabajo según las instrucciones de Bailara. Al poco rato, el familiar sonido crepitante de los relámpagos llenó el aire, acompañado de una sensación de euforia. Contemplé la bola de electricidad que giraba frente a mí y una amplia sonrisa se extendió por mi rostro. Tu rápido aprendizaje es realmente impresionante. Me da esperanza de que este viaje no será tan largo como había previsto inicialmente, comentó con una sonrisa genuina en su rostro. El relámpago crepitante se disipó cuando dejé de alimentar el hechizo, pero mi sonrisa permaneció firmemente en su lugar. Quiero intentar un hechizo más desafiante, declaré, mientras mi entusiasmo me impulsaba a seguir adelante. Bailara me miró por un momento antes de que su grimorio flotara frente a mí, sus páginas pasando por su propia cuenta. Elige lo que desees. A estas alturas, tus habilidades de lectura deberían ser suficientes para captar la esencia de cada hechizo, me animó con voz llena de confianza. Sin dudarlo, empecé a explorar las páginas y a examinar la variedad de hechizos que se presentaban ante mí. Después de unos minutos de navegación, un hechizo en particular me llamó la atención. Aunque no podía comprender del todo las complejidades del hechizo, sentí que estaba unos niveles por encima del hechizo básico que acababa de intentar. Además, mi anhelo interior por espectáculos de fuego parecía alinearse con la naturaleza de este hechizo. Bailara se me acercó por detrás y miró por encima de mi hombro para examinar mi elección. Esto supone un gran salto en complejidad. ¿Estás seguro de que no preferirías empezar con algo más simple?, preguntó. No, no parece demasiado complicado. Puede que lleve tiempo, pero creo que me permitirá comprender mejor las runas, respondí con determinación inquebrantable. Si bien la opción más sensata hubiera sido comenzar con un hechizo más pequeño, como lanzar una bola de fuego o algo por el estilo, ya poseía la capacidad de hacerlo usando los poderes de mis fragmentos. Por lo tanto, decidí esforzarme más. Bailara arqueó una ceja y se detuvo un momento antes de darme su aprobación. Muy bien, si tienes confianza, adelante, concedió. Con su estímulo y su guía ocasional para abordar cualquier incertidumbre, transcribí diligentemente las intrincadas runas del grimorio al suelo. Cuando terminé, ya había caído la noche y el producto de mis esfuerzos podía verse grabado en el suelo, un gran pentagrama adornaba el suelo, sus líneas reemplazadas por letras elaboradas, formando un símbolo complejo. En algún momento durante el proceso de dibujar el círculo, me di cuenta de algo: el hechizo no solo consistía en invocar un fuego más potente, sino que también implicaba llamas malditas. Sin embargo, mi entusiasmo habían superado cualquier preocupación que pudiera haber tenido, e hice caso omiso de las siniestras implicaciones del nombre del hechizo.
Ávido de retroalimentación, me dirigí a Bailara y le pregunté, entonces, ¿cómo lo hice? Es pasable, respondió Bailara, su tono insinuaba una mezcla de aprobación y cautela. Me encogí de hombros, satisfecho con su valoración. Para mí, lo suficientemente bueno era suficiente. Sin dudarlo, comencé a canalizar mi magia a través de componentes específicos del hechizo, siguiendo los intervalos precisos que había aprendido. Mientras vertía mi energía en el encantamiento, presencié cómo se materializaba un infierno ante mí. Una sensación de euforia me invadió y no pude evitar estallar en una risa maniática. Sin embargo, mi euforia duró poco. Pronto me di cuenta de que las llamas estaban creciendo más allá de mi control. Preocupado, dejé de canalizar mi magia, intentando detener la expansión de la manifestación ardiente. Pero para mi horror, cortar mi magia pareció tener el efecto contrario. Las llamas aceleraron su crecimiento, tomando la forma de una serpiente colosal que consumió todo el claro, dejándonos atrapados en el centro. ¿Se supone que debería estar haciendo eso? Pregunté con un tono de preocupación en mi voz. La sonrisa tímida de Bailara persistió mientras respondía, no tengo idea. El fuego maldito es conocido por su naturaleza impredecible, especialmente durante sus manifestaciones. La miré con los ojos muy abiertos e incrédulo. Era evidente que albergaba un pequeño resentimiento hacia mí por mis poderes de mierda, pero pensar en eso ahora no serviría de nada. En cambio, redirigí mi atención hacia el infierno que se intensificaba y que seguía creciendo a pesar de que había dejado de canalizar mi magia hacia él. El aura que rodeaba las llamas se volvió cada vez más siniestra, mientras que su tono se profundizaba en un tono carmesí más oscuro. En retrospectiva, intentar invocar fuego maldito como mi segundo hechizo quizás no fue la decisión más sabia, admití, reconociendo mi error de juicio. La serpiente colosal me miró a los ojos, lista para atacar en cualquier momento. Me quedé paralizada por la incertidumbre. Sin embargo, para mi sorpresa, la atención de la serpiente se desvió hacia Bailara, aparentemente reconsiderando su objetivo. Sentí un destello de inteligencia básica en la mirada de la serpiente cuando aparentemente llegó a una conclusión. Reconociendo la inutilidad de atacarnos, particularmente al espíritu que me acompañaba, cambió abruptamente su curso, se deslizó lejos de nuestra dirección y desapareció en el denso bosque. A su paso, el fuego implacable continuó su camino destructivo, envolviéndolo todo en su abrazo ardiente. La retirada de la serpiente supuso un respiro momentáneo, pero la devastación que dejó a su paso sirvió como un duro recordatorio del caos que se había desatado. Las llamas crepitantes devoraron los alrededores, reduciéndolos a un paisaje carbonizado. El rastro de destrucción que dejó atrás sirvió como un testimonio inquietante del poder puro del fuego maldito. Abrumado por el caos que se desataba ante mí, recurrí a Bailara, buscando desesperadamente respuestas. ¿Qué hice mal?, imploré, ansioso por rectificar mi error. Bailara respondió con un tono serio, no hiciste nada fundamentalmente malo. Simplemente olvidaste incorporar un mecanismo de control al hechizo. Sin embargo, incluso si lo hubieras hecho, no habría hecho mucha diferencia en esta situación. Decidiste invocar el fuego del infierno en un área que está inherentemente impregnada de pecado. Su explicación llegó sin mucha preocupación por el infierno que se extendía rápidamente a nuestro alrededor y que crecía a una velocidad alarmante. ¿Qué quieres decir con sumergido en el pecado? Ni siquiera estoy seguro de dónde. Mientras las palabras empezaban a formarse en mis labios, una oleada de comprensión me invadió. Mentalmente conjuré un mapa, tratando de discernir nuestra ubicación precisa. Rápidamente se hizo evidente que había estado volando desde Rocadragón a Invernalia y que, sin saberlo, había aterrizado en una isla situada a medio camino entre las dos. Maldita sea. Estamos en Three Sisters, murmuré en voz baja, mientras comprendía la gravedad de la situación. Bailara, siempre ingeniosa, no pudo evitar comentar, entonces ya has averiguado nuestra ubicación. Ilumíname. Al darme cuenta de las implicaciones, admití, es una isla con una historia notoria de estar infestada únicamente por piratas. La comprensión se dibujó en el rostro de Bailara cuando unió los puntos. Eso sin duda explicaría la rápida propagación del fuego, reconoció. Como lo detengo, insistí con urgencia, mientras mi mente corría en busca de una solución. La respuesta de Bailara tuvo un matiz de reproche, ¿no deberías haberlo considerado antes? De todos modos, ya es demasiado tarde. Una vez que cortaste tu conexión con el hechizo, el fuego no se puede extinguir, especialmente dado el entorno infestado de pecado que elegiste. La frustración brotó dentro de mí mientras murmuré, debería haber habido una advertencia. Bailara, manteniendo la compostura, respondió secamente, hay una advertencia. Está en la página siguiente. Eso no tiene sentido. Protesté, sintiendo una mezcla de confusión e irritación. Por supuesto que sí.
El hechizo se desarrolló a través de un extenso proceso de ensayo y error. Naturalmente, los efectos secundarios solo se harían evidentes después de su creación. Es tu culpa por estar demasiado ansioso por proceder sin leer la letra pequeña, replicó Bailara. Afortunadamente, estamos en una isla, por lo que el incendio debería estar contenido dentro de sus fronteras, añadió, aparentemente imperturbable ante el creciente desastre que nos rodea. Cuando la intensidad del calor alcanzó un nivel insoportable, reconocí a regañadientes la inutilidad de mis esfuerzos. Con el corazón apesadumbrado, me elevé a los cielos, buscando refugio de la creciente incomodidad. Desde arriba, pude ver a la serpiente abriéndose paso entre los barcos que intentaban escapar desesperadamente. Observé impotente cómo el implacable infierno consumía toda la isla, dejando tras de sí solo un páramo desolado y quemado. Si bien no era ningún santo, condenar a una isla llena de gente, incluso a una infestada de piratas, a una muerte en el fuego debido a un error que cometí, me dejó un sabor amargo en la boca. Los inquietantes gritos de angustia transportados por el viento atravesaron el aire, sirviendo como un sombrío recordatorio de la devastación causada por mi desafortunado hechizo. Necesitada de consuelo, busqué refugio en las profundidades de mi bosque privado, omitiendo por completo Invernalia. Afortunadamente, Bailara comprendió lo que necesitaba, así que me permitió tener la soledad que ansiaba. Mis emociones estaban descontroladas. Durante mi estancia en Poniente, había cometido numerosos actos moralmente cuestionables. En 24 horas desde mi llegada a ese mundo familiar, había causado indirectamente la muerte de otro ser humano, justificándolo como defensa propia sin pensarlo dos veces. Al principio, me había convencido de que ese reino no era mi verdadera realidad, mi fragilidad me impedía el lujo de arriesgar la vida y la integridad física en nombre de un código moral superior. El espectro de la muerte acechaba en innumerables formas, lo que hacía que el concepto de misericordia fuera un lujo inasequible. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas justificaciones se desmoronaron. Ya no era la débil entidad que había sido antes. La verdadera fuente de mi confusión no era el remordimiento por mi descarado intento de realizar ese hechizo desastroso, ni tampoco el peso de las innumerables vidas extinguidas en sus ardientes consecuencias. Si hubiera tenido la oportunidad, me habría enfrentado con entusiasmo a los habitantes piratas de la isla, venciéndolos con nada más que la fuerza de mis propias manos. Lo que realmente me enfureció fue la parálisis de mis pensamientos ante la primera señal de que algo se escapaba a mi control, un giro inesperado que me dejó tambaleándome, totalmente desprevenida y expuesta. Fue esta vulnerabilidad, este repentino acaparamiento de mis facultades ante lo imprevisto, lo que encendió una tormenta de frustración en mi interior. A medida que profundizaba en mi autorreflexión, empezó a cristalizarse una verdad inquietante, me había vuelto complaciente, incluso arrogante. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la raíz de esta transformación no deseada? La respuesta ahora parecía clarísima, me había desviado de mi propósito original. Mi incansable búsqueda de poder, que antes estaba impulsada por un objetivo claro, se había vuelto inútil. Mi dominio de la magia, que había florecido por pura curiosidad, me había hecho más fuerte, pero era una fortaleza que nacía de tener demasiado tiempo libre, más que una necesidad. Este cambio no fue en sí perjudicial, pero tuvo un profundo efecto en mi psique. El miedo primario a la muerte, que una vez me había impulsado, ahora parecía un recuerdo lejano. Este miedo había sido el catalizador de mi búsqueda de poder, empujándome a límites que antes no me había atrevido a explorar. Sin embargo, allí estaba yo, habiendo alcanzado, o tal vez superado, mis objetivos iniciales, solo para encontrarme a la deriva en un mar de poder recién adquirido, sin dirección ni propósito. Esta falta de una fuerza impulsora, esta ausencia de un objetivo, me había llevado involuntariamente a un estado de complacencia, dejándome vulnerable a la misma arrogancia que una vez había despreciado. Sumido en un mar de contemplación, no me di cuenta del mundo exterior. Así, la silenciosa irrupción en mi bosque pasó desapercibida hasta que, de repente, un par de brazos me rodearon por detrás y me devolvieron a la realidad. ¿Freya? ¿Cómo supiste que había vuelto? Pregunté, sorprendida. En realidad no lo hice. Fenrir me trajo hasta aquí, fue la amable respuesta que recibió. ¿Qué parece preocuparte? Preguntó ella, con una profunda preocupación reflejada en sus ojos. Nada, respondí apresuradamente, una mentira tan débil que apenas ocultaba la confusión que sentía en mi interior. Su mirada, sin embargo, atravesó mi fachada con facilidad. Nunca pude mantener una cara de póker. Ante su mirada inquebrantable, mis defensas se desmoronaron. Supongo que estoy un poco perdido, admití, con un dejo de derrota y alivio a la vez. Era una confesión que, aunque difícil, parecía necesaria, un paso para enfrentar la inquietud que se había arraigado en mi interior. ¿Pasó algo en Rocadragón?
Preguntó Freya con cierta preocupación, mientras sus ojos escrutaban mis rasgos preocupados en busca de pistas. No, lo ocurrido en Rocadragón se desarrolló tal como yo lo había previsto. La princesa se curó sin problemas, dije, intentando calmar sus aprensiones. Es solo que, ocurrió un evento imprevisto en el viaje de regreso, producto de mi propia arrogancia. La mirada de Freya se intensificó, sus ojos buscando las verdades no dichas que acechaban detrás de los míos. ¿Te gustaría hablar de ello?, preguntó suavemente. No particularmente, confesé, desviando la mirada, vacilante en adentrarme en las turbias aguas de mis reflexiones. Ya basta de hablar de mí. ¿Qué me perdí mientras estuve fuera? Redirigí mi atención, con la esperanza de alejar a Freya de mi confusión interior. Mi súplica quedó suspendida en el aire, un deseo silencioso de un respiro de la introspección que me carcomía. Aunque no parecía querer dejar el asunto así, cedió y, afortunadamente, no insistió. No ha pasado gran cosa aquí, pero si esperabas pasar un par de días tranquilos en los que pudieras esconderte en tu bosque, tendré que decepcionarte. Al parecer, algunos señores del lejano sur vienen aquí en busca de una audiencia contigo, dijo con una pequeña sonrisa, completamente consciente de mi desdén por esos asuntos políticos. Suspiré con temor, sin esperar con ansias las molestias que me esperaban. Interactuar con más nobleza era lo último que quería en ese momento. Por otro lado, ni siquiera estaba seguro de lo que iba a hacer por un tiempo, ya que no quería experimentar con la magia de nuevo a menos que estuviera seguro de lo que estaba haciendo o estuviera lo suficientemente lejos de la civilización. Tal vez iría más allá del muro antes de comenzar a prender fuego a más cosas nuevamente. Freya debió haber visto la renuencia en mi rostro. Pero si estás tan en contra, estoy segura de que nadie necesita saber que regresaste todavía, sugirió con un brillo travieso en sus ojos. Bueno, felizmente dejaría de lado mi crisis existencial para lidiar con ella en una fecha posterior si Freya estuviera insinuando lo que creo que está insinuando. Después de jugar un rato mientras estábamos acostados en la cama de mi casa improvisada, es difícil seguir llamándola improvisada. Lo que comenzó como una humilde morada en medio del desierto ahora se había expandido más allá de mis imaginaciones iniciales, gracias en gran parte al gusano que diseñé específicamente para fines de construcción. Esta criatura, una maravilla de mi propia creación, consume tierra y rocas y excreta una sustancia similar al hormigón para fortificar las paredes de mi dominio en expansión. La casa, por impresionante que sea, apenas roza la superficie del vasto mundo subterráneo que he creado. Una vasta red de espacios subterráneos y túneles interconectados se extiende bajo la tierra, testimonio de mi ambición arquitectónica y del industrioso trabajo del gusano. Realmente no tenía idea de para qué los iba a usar, aparte de como laboratorio y como almacenamiento, pero estoy seguro de que eventualmente les encontraré algún uso. Noté que Freya desvió su mirada hacia mí, sacándome de mi ensoñación. Pareció dudar, reuniendo coraje antes de hablar. Hay algo importante que necesito preguntarte. Ante sus palabras, sonaron alarmas en mi cabeza, aunque logré mantener mi expresión neutral. Hizo una pausa momentánea, observando atentamente mi reacción antes de continuar. Algunos de mis amigos me han preguntado si estás dispuesto a ser mentor de más aprendices. La sugerencia me provocó de inmediato una sensación de inquietud. Con la cantidad de tareas que ya tenía entre manos, asumir más responsabilidades parecía totalmente impráctico. Sin embargo, antes de que pudiera expresar mi vacilación, ella continuó. Sé que estás abrumado con tu investigación y tus diversas obligaciones, dijo, con un tono amable pero sincero. Y soy consciente de que tengo mucho que aprender antes de poder contribuir significativamente al campo de la curación. Sin embargo, creo que si empiezo a enseñar. Sus palabras se fueron apagando hasta quedar en silencio, y su propuesta inconclusa quedó entre nosotros. Una sombra de duda se dibujó en su rostro mientras se preparaba para mis posibles objeciones. ¿Estás seguro? Mi ayuda podría limitarse a escribir unos cuantos libros más, advertí, con una declaración cargada de cautela. Es algo que quiero hacer, admitió, con un nerviosismo palpable pero subrayado por una determinación sorprendente. Al reflexionar sobre su propuesta, me di cuenta de que tenía sus méritos, considerando los beneficios a largo plazo. Al principio, la idea de tener aprendices adicionales me atraía, principalmente para aliviar parte del trabajo rutinario. Sin embargo, la idea de enseñar a un grupo grande sobre biología compleja no era exactamente atractiva. Freya, por otro lado, tenía la inteligencia necesaria para encargarse de la docencia. Era excepcionalmente brillante, del tipo de inteligencia que la habría hecho destacar en mi mundo anterior. Por eso, confiaba en que podría encargarse del aspecto docente. Pero mi visión iba más allá de la enseñanza. Lo ideal era que esto evolucionara hasta convertirse en un hospital docente que pudiera funcionar de forma independiente, sin mi supervisión constante. Incluso con Freya supervisando,
para poder confiarles el tratamiento de mis pacientes bajo mi supervisión, tendrían que cumplir criterios muy estrictos. Si sigo este camino, temo ser responsable de introducir algo profundamente vil en este mundo. Exámenes de ingreso. Pero recordé algo que mi papá siempre decía: si vas a hacer algo, hazlo bien. Así que con el corazón apesadumbrado digo: está bien. Su reacción fue inmediata y llena de emoción. Gracias, gracias. Empezó, pero tuve que intervenir. Pero, advertí, explicaré el marco general de los niveles de conocimiento y responsabilidades, pero mi participación no se limita a eso. No soy bueno enseñando. No digas eso, eres muy bueno enseñando, replicó ella, con un tono teñido de leve confusión. Me enseñaste muy bien. Ah, eso es porque eres bonita, respondí con cara seria. Una cascada de emociones bailó por sus rasgos, transformándose desde el desconcierto hasta un rubor de vergüenza, antes de cristalizarse en indignación. Luego, ella comenzó a golpearme juguetonamente, y se inició una batalla simulada. Estoy bromeando. Quiero decir, sin duda, tu belleza es innegable, pero la verdadera razón por la que enseñarte fue tan fácil es porque eres increíblemente inteligente, me apresuré a explicar. Al principio parecía molesta, pero luego su mirada se suavizó, buscando la mía por unos momentos antes de acurrucarse contra mí y susurrar un último gracias. Ah, la vida era buena, pero ¿por qué tenía esa persistente sensación de que estaba olvidando algo importante? Punto de vista del archimestre Vance. Por fin, encontró refugio en el abrazo protector de la ciudadela. El respiro de las noches agitadas, en las que el sueño huía en cuanto cerraba los ojos, fue un profundo alivio. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de sucumbir a la comodidad de la seguridad, todavía no. Su resolución era inquebrantable, debía asegurar la desaparición del mago maldito lo antes posible. El primer paso era imperativo, tenía que informar a sus compañeros. Archimestre Vance no esperaba su regreso tan pronto, comentó alguien al verlo. Sin detenerse a hacer bromas, ignoró el saludo. Con un sentido de urgencia que lo impulsaba, se apresuró hacia la cima de la ciudadela, donde sabía que sus compañeros archimestres se habían reunido. Vance irrumpió en la sala de reuniones y, por suerte, ya había una reunión en marcha. La sala quedó en silencio y todos los ojos estaban puestos en él. Archimestre Vance, ¿ha regresado tan pronto? Y con tanta urgencia, ¿qué sucedió en su misión? Preguntó alguien, observando su paso apresurado. Una oleada de incomodidad recorrió a Vance, pero rápidamente dio paso a la indignación al recordar los recientes acontecimientos. Es un demonio que practica la magia de sangre en secreto. Es imperativo que lo detengamos de una vez por todas, junto con todos los que estén asociados con él. Luego, Vance reveló todo lo que había presenciado al llegar a ese lugar maldito. Detalló la contratación de un mercenario para conseguir lo que se necesitaba. También relató la escalofriante visión del regreso del mercenario, en un estado aterrador, sangrando profusamente por todos los orificios antes de desplomarse sin vida. Un profundo silencio envolvió la sala, los rostros de quienes lo rodeaban reflejaban una profunda preocupación. Esta respuesta tranquila, pero intensa, le aseguró a Vance que sus compañeros archimestres comprendían plenamente la gravedad de la situación. Después de una breve pero intensa deliberación, llegaron a una decisión unánime. El asesinato del mago blanco de Invernalia será nuestro objetivo primordial. Considerando la amenaza que representa, nos vemos obligados a actuar con decisión para neutralizarlo por todos los medios disponibles. La práctica de la magia en un mundo de aprendizaje y conocimiento es intolerable. Debe ser erradicada por completo. ¿Alguien propone un enfoque alternativo para manejar al mago, o estamos de acuerdo en seguir adelante como se planeó originalmente? Mientras los archimestres se turnaban para presentar sus estrategias y cada propuesta resultaba más inteligente y siniestra que la anterior, Vance experimentó una profunda sensación de alivio que lo inundó. La decisión unánime del Consejo de abordar rápidamente la amenaza renovó su esperanza. Comenzó a creer que finalmente podría lograr una noche de sueño tranquilo, libre de los espectros de sus miedos. Cuando Vance se animó por un momento con la rápida declaración del Consejo, empezó a notar un leve zumbido que, poco a poco, pasó de ser una simple molestia a convertirse en una cacofonía siniestra. ¿Qué ruido infernal es ese?, preguntó un archimestre, haciéndose eco del creciente enojo de la habitación. Con la aprensión apretándole el pecho, Vance se dirigió a la puerta que daba al balcón más alto de la ciudadela, atraído por el creciente tumulto exterior. Cuando abrió la puerta, se encontró con una escena de horror indescriptible. Un enorme enjambre de langostas invadió la ciudadela, su gran masa oscureció el sol y sumió el día en un inquietante y prematuro anochecer. Vance se dio cuenta de algo escalofriante, su escape no había sido un golpe de suerte. Lo habían liberado deliberadamente, un peón manipulado por el mago para descubrir a sus cómplices.
En la mente de Vance no había ninguna duda sobre quién había orquestado esta catástrofe. Abrumado por la desesperación, Vance cayó de rodillas y su voz se redujo a un mero susurro. 7, sálvanos. Como si fuera una señal, el enjambre descendió y se abalanzó sobre la torre con una ferocidad que reflejaba sus propias pesadillas. El caos estalló en el corazón de Antigua, una nube negra que pareció tragarse la ciudad entera. Pero para Vance, el caos externo pasó a un segundo plano, eclipsado por la batalla inmediata por la supervivencia. Sus manos se movían frenéticamente, golpeando el aire, mientras intentaba deshacerse del incesante enjambre de langostas. Esas plagas, impulsadas por una fuerza incomprensible, parecían tener una venganza personal contra él. Y cada vez que intentaba respirar, más de ellas se le echaban encima, cortándole aún más el suministro de aire. Sus movimientos eran frenéticos, casi desesperados, mientras se agitaba contra el aire, tratando de detener el ataque de las langostas. Estos minúsculos asaltantes, impulsados por una fuerza inexplicable, parecían concentrarse singularmente en él, especialmente en su boca y nariz. Con cada respiración que Vance intentaba, sentía como si el enjambre se intensificara, cada langosta compitiendo por cortarle la línea de vida, haciendo que el aire fuera un bien cada vez más escaso. Respirar se convirtió en una tarea imposible. El pánico se apoderó de él rápidamente, como una marea creciente que amenazaba con ahogarlo desde adentro. Su visión comenzó a volverse borrosa, los bordes se oscurecieron como si la noche estuviera cayendo a un ritmo antinatural. Se tambaleó, su cuerpo se rebeló, ya no respondía a sus órdenes. Se desplomó y el suelo se precipitó a su encuentro. A medida que perdía la conciencia, su mundo se reducía a un único punto de concentración, un par de inquietantes ojos rojos. Ojos que habían rondado la periferia de sus pesadillas, ahora materializados en carne y hueso, presidiendo su desaparición. Y entonces, como apagado por una cruel ráfaga de viento, todo quedó en el olvido. El Creador le había dado una nueva misión. No era su primera misión, pero tenía un peso que ninguna otra. Esta misión estaba vinculada al único fracaso que empañaba su historial, por lo demás inmaculado, la protección de la pareja del Creador. Aunque la muchacha había defendido ella misma de sus atacantes, y el Creador nunca había pronunciado una palabra de reproche, la verdad permanecía. A ella se le había encomendado la seguridad de su pareja, y había fracasado. Ella había fracasado. Eso no era aceptable. Ahora bien, esta misión ofrecía una oportunidad de redención. Ella aceptó sin dudarlo, pues el fracaso era algo que se negaba a volver a considerar. Ella asumiría por completo el papel de ejecutar la venganza del Creador. Su tarea era clara, descubrir el origen del peligro que una vez había atrapado a la compañera del Creador y eliminarlo. Siguió a su objetivo con la paciencia de un cazador experimentado. Después de semanas de persecución sigilosa, su objetivo finalmente entró en una enorme torre. Sin embargo, esto no la detuvo, simplemente marcó la siguiente fase de su misión. Mientras su objetivo subía apresuradamente la escalera de caracol de la antigua torre, ella lo siguió en silencio, invisible para todos. Sus movimientos eran fluidos, como una sombra que se desliza sin esfuerzo por las paredes, sin ataduras ni visibilidad. Las viejas piedras de la torre resonaban con los pasos apresurados de su presa, pero su propio paso era silencioso, una simple brisna que atravesaba el aire. Su presencia era tan imperceptible como el susurro del viento, era invisible para el mundo, pero siempre vigilante, observando cada movimiento de su objetivo con implacable precisión. Ella siguió a su objetivo hasta una gran habitación donde se habían reunido varios hombres, vestidos de manera similar y de la misma edad que su objetivo. Escuchó atentamente mientras los conspiradores, esas alimañas, tramaban la caída de su creador. Mientras lo hacía, una nueva emoción surgió en su interior, desconocida y potente. Este sentimiento había comenzado a agitarse desde que había despertado, cuando el Creador la dotó con un nuevo y extraordinario don. ¿Y qué regalo fue? Canalizó la emoción que brotaba hacia la vasta red de vínculos latentes que sentía cerca. Apenas pasaron unos minutos antes de que su enjambre se reuniera, listo para seguir cada una de sus órdenes. Ella observó cómo su objetivo se inquietaba al oír que el enjambre se hacía cada vez más fuerte a cada segundo. Se movió con cautela hacia la puerta, cada paso era un eco silencioso en el silencio ominoso, como una presa que sin saberlo se aventura en la guarida de un depredador. Ver el horror naciente grabado en el rostro del hombre mientras caía de rodillas produjo una satisfacción sombría, pero el espectáculo ya se había prolongado demasiado. Era hora de concluir este capítulo. Con un simple pensamiento, desató su enjambre. El caos estalló en la cámara mientras los conspiradores buscaban desesperadamente un refugio, pero no había donde esconderse. Ella observó con fría satisfacción cómo el enjambre los envolvía, sus murmullos engañosos abrumada por la rugiente marea de su furia.
Su ejército era implacable, una marea de furia y precisión, pero ella los controlaba con mano de hierro. Era crucial que su ira se dirigiera únicamente a los implicados en la conspiración contra su creador. Los inocentes no sufrirían. Durante unos intensos minutos, el enjambre convergió, un vórtice giratorio de venganza. Una vez que estuvo segura de que todos los cómplices yacían sin vida y sus siniestros planes silenciados para siempre, el enjambre desapareció tan rápido como se había reunido. Con su misión cumplida, desapareció sin dejar rastro, deslizándose hacia las sombras de las que había emergido. La primera luz del amanecer se filtró a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la habitación mientras me despertaba de un sueño profundo. Fue un sueño muy divertido, fue mi primer pensamiento. Pero cuando desperté completamente, me di cuenta de que no era solo producto de mi imaginación. Estaba teniendo sueños de Bart. No sabía exactamente cómo había sucedido eso, pero tenía la intención de averiguarlo más adelante. Más importante aún, Skitter había desatado una plaga bíblica, aunque fuera brevemente, sobre los maestres de la ciudadela. Y no estaba dirigida solo al tipo que tuvo la brillante idea de secuestrar a Freya, sino a todo el consejo de idiotas que creían que podían controlar el mundo desde las sombras. No sentía ninguna simpatía por los caídos. Mientras pensaba en el caos que seguramente se desataría, me recliné sobre la cabecera de la cama y el colchón crujió ligeramente bajo mi peso. Bueno, no lo vi venir, murmuré, teniendo cuidado de mantener la voz baja para no perturbar el tranquilo sueño de Freya a mi lado. El silencio de la habitación pareció amplificar mis pensamientos y una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de mis labios. Eso podría causar algunos problemas, reflexioné en voz alta, con una mezcla de resignación y una chispa de alegría en mis palabras. ¿Pero sabes qué? Veamos cuáles serán las consecuencias y averigüemos qué hacer a partir de ahí. No dudaba de que algunos eventualmente podrían reconstruir quién fue el responsable, pero dada mi distancia de la escena, estaba seguro de que la mayoría desestimaría el incidente como una especie de retribución divina en lugar de vincularlo conmigo. Sin embargo, no pude evitar pensar en Skitter. Tenía esa extraña sensación que tienen los padres cuando su hijo hace algo increíblemente inteligente y estúpido al mismo tiempo. Fue desconcertante cómo había desarrollado sus poderes, poderes que, hasta ahora, no había comprendido plenamente en su alcance. Lo único que había hecho era realizar algunos ajustes para mejorar sus habilidades de Barge, pensando que era prudente antes de enviarla a través del continente. Me había parecido una precaución necesaria, un ajuste simple. Sin embargo, nunca imaginé que estos pequeños cambios desencadenarían una cadena de acontecimientos tan catastrófica. Simplemente le di a Skitter, sin saberlo, el poder de su tocayo, me reí entre dientes, sin perder de vista la ironía de la situación. Aunque dudaba que el poder fuera tan formidable como las habilidades legendarias de las que derivaba su nombre, la posibilidad despertó un escalofrío en mi interior. Pero cualquier evaluación real tendría que esperar hasta que Skitter regresara, lo que podría llevar algún tiempo. Y quién sabe. Tal vez se volvería aún más fuerte en su viaje. Al mirar por la ventana, vi a Fenrir, completamente ajeno al mundo, perdido en sus sueños. Una idea surgió de repente, tal vez debería enviar a Fenrir de viaje también. Pero entonces recordé que Fenrir, a pesar de parecer un perro grande, se había vuelto más parecido a un gato que a cualquier otra cosa. Molestarlo por algo que no fuera comida probablemente no generaría más que su ira, así que descarté ese pensamiento. Por ahora, mi atención necesitaba centrarse en otra cosa. Con cuidado de no despertar a Freya, salí de la casa sin hacer ruido. Ahora que había vuelto, ella se merecía un día libre. El aire fresco de la mañana vigorizó mis sentidos mientras estiraba la espalda y el cuello, más por costumbre que por necesidad. En el instante siguiente, estaba volando, mi forma atravesando el amanecer con facilidad. El vuelo a Invernalia duró apenas unos minutos, lo que demuestra que iba cada vez más rápido. La ciudad ya estaba animada a pesar de lo temprano de la hora, un hervidero de actividad bajo la pálida luz del amanecer. Aterricé discretamente en las afueras y atravesé las puertas, donde me recibieron los rostros familiares de los habitantes de la ciudad cuyas vidas se entrelazaban con la mía. Sus cálidas bienvenidas me resultaron extrañas en el pasado, pero ahora se habían convertido en una rutina reconfortante. Les ofrecí sonrisas a cambio, deteniéndome de vez en cuando para brindarles breves dosis de sanación a quienes lo necesitaban. Pronto me encontré en el patio de Invernalia, donde el choque del acero atrajo mi atención. Los hijos mayores de los Stark, Jon y Dab, estaban enfrascados en una vigorosa sesión de entrenamiento. Yo observaba desde la banda, admirando su habilidad y la intensidad de su duelo. Estaba claro que Jon tenía la sartén por el mango, sus movimientos eran precisos y calculados. Dab, en su esfuerzo por parar un golpe particularmente agresivo, tropezó y cayó al suelo, con su orgullo más magullado que su cuerpo.
El sonido de mis aplausos rompió su concentración y se volvieron hacia mí. El rostro de John se iluminó al reconocerme y una amplia sonrisa se extendió por sus facciones. «¿Has vuelto?», exclamó, envainando su espada mientras se acercaba. «Sí, solo tenía que hacer un recado rápido en Rocadragón». «¿Pero solo estuviste fuera 3 días?», preguntó con un dejo de confusión en su voz. «¿Qué puedo decir?». «Me he vuelto bastante rápido últimamente», dije con una sonrisa. Repitió el emocionado coro de los niños Stark más jóvenes que habían estado observando el duelo desde el margen. Bran fue el primero en correr hacia mí, y su risa resonó en el patio mientras corría hacia mí. «Mira quién se ha vuelto más grande», comenté, y una sonrisa se extendió por mi rostro mientras me agachaba para alborotarle el cabello, sorprendida por lo mucho que había crecido desde la última vez que lo vi. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que todos se acercaban cada vez más a las edades que recordaba de las historias. Fue un recordatorio aleccionador de la línea de tiempo en la que me encontraba y de lo cerca que estaban las cosas de desarrollarse como en los cuentos que me habían traído a este mundo. Haciendo algunos cálculos mentales rápidos, calculé que pasarían otros 2 años antes de que la procesión real se dirigiera al sur después de la muerte de la mano. Pero eso fue antes de mi intervención en el sur. Dadas todas las mentes en las que había influido y los acontecimientos que había puesto en marcha, ya no estaba completamente seguro de que las cosas continuaran como antes. Jon Arryn podría no morir cuando se esperaba, o podría fallecer mucho antes. El futuro se había convertido en algo fluido e impredecible. Así que, considerando mi suerte, supuse que era más probable que las cosas comenzaran más pronto que tarde. Con este pensamiento, observé la reunión de los niños Stark, cada uno de ellos un recordatorio de los roles que podrían desempeñar en los eventos venideros. Era esencial prepararlos, y prepararme a mí misma, para lo que fuera que deparara el futuro. Conversé un rato con los niños Stark, poniéndonos al día sobre asuntos triviales y disfrutando de su compañía. «De todos modos, nos vemos más tarde, chicos. Tengo que ir a hablar con vuestro padre». «¿Alguna idea de dónde puedo encontrarlo?», pregunté, preparándome ya para irme. «Debería estar en su solar», respondió Bran, con su voz juvenil clara y servicial. Le di las gracias antes de emprender el camino hacia mi destino. Como había visitado este lugar en numerosas ocasiones por diversos motivos, encontrar el solar fue sencillo. El guardia de la puerta me reconoció de inmediato e informó a Lord Stark de mi llegada antes de abrirme la puerta. Cuando entré, lo primero que oí fue la voz de Ned Stark, con un matiz de anticipación cansada. «Por favor, dime que no hay un cuervo que se dirige a Invernalia desde Rocadragón con otro dolor de cabeza que me espera», dijo. Solté un bufido divertido antes de adoptar una expresión escandalizada. «Debo hacerle saber, Lord Stark, que me comporté lo mejor que pude», declaré, fingiendo indignación. Se dio la vuelta y me dirigió la mirada más vacía que jamás había visto. No pude mantener mi fachada por más tiempo y me eché a reír. «No pasó nada. Curé a la princesa, exploré un poco el castillo y regresé», expliqué. «Gracias», reconoció. «¿De qué querías hablar? ¿Qué te parecería empezar una escuela que enseñe solo medicina en Invernalia? ¿Qué opinas sobre fundar una escuela de medicina en Invernalia?» Le tomó un momento comprender la propuesta. «¿Puedes explicarme más?». En realidad, la idea fue principalmente de Freya, y ella se encargaría de la mayor parte de la enseñanza. De esa manera, yo podría continuar con mi propio trabajo y ser la mentora de Freya siempre que sea posible. La idea parecía excelente. Nadie se opondría a aprender de Freya. Se había convertido en una piedra angular de Invernalia. Como él aparecía con menos frecuencia, Freya se encargaba de la mayor parte de la atención médica de todos los pacientes, incluso sin el toque mágico de él, podía estabilizar los casos críticos y mantener con vida a los pacientes hasta que él pudiera llegar. No era exagerado decir que todo el norte se levantaría en armas para defender a su nuevo curandero. Todas esas eran razones de peso, no había motivo para objetar. Sin embargo, la expresión del rostro de él sugería que había más cosas que discutir. «Los criterios de admisión serán bastante estrictos. Inscribiremos nuevos estudiantes cada verano. Tengo la intención de seleccionar personalmente la clase inaugural, limitándola a no más de 6, principalmente entre la gente común». Ahí estaba. Era algo tan fuera de lo normal que haría que todos los nobles se enojaran con él. Pero confiaba en que no haría algo sin una razón justa. Entonces preguntó pacientemente, ¿por qué? «Se trata principalmente de crecimiento. Puedo ofrecer matrícula gratuita a los estudiantes de la clase baja que, a cambio, se comprometerían a enseñar durante varios años después de graduarse. Este acuerdo no se aplicaría a los nobles, que tendrían que pagar la matrícula completa, que será bastante alta, lo que garantizará la equidad. Pero inicialmente necesito estudiantes dedicados que se comprometan a enseñar a las clases futuras.
Eso tenía mucho sentido. Él entendía lo que estaba planeando. Habría muchas quejas, pero no tendrían importancia en el esquema general de las cosas. ¿Exactamente cuánto cobrarías por la matrícula? Es tu decisión, ya que pagarás por el primer estudiante. Solo recuerda, las familias nobles posteriores pagarán aproximadamente la misma tarifa, dijo él con una sonrisa. Apreció el gesto de confianza, pero sabía que tendría que pensar más en ese asunto, ya que era demasiado importante como para decidirlo sin pensarlo mucho. Entonces preguntó algo más: ¿a cuál de mis hijos me recomendarías enviar? Sinceramente, la única que creo que podría convertirse en sanadora con éxito es Sansa, pero incluso en ese caso, debo advertirte, aprender a curar el cuerpo humano es un proceso bastante espantoso. No puedo garantizar que ella pueda manejarlo. ¿Y el resto de mis hijos? Bueno, no tendría ningún problema con los aspectos horripilantes, pero el arte de la medicina valora demasiado la habilidad de la paciencia, y es una habilidad de la que creo que el resto de tus hijos carecen, respondió él pensativamente. Hizo una mueca ante eso y no tuvo forma de refutar su declaración, pero respondió: si bien estoy de acuerdo con tu última declaración hasta cierto punto, Sansa no es tan débil de voluntad como crees. Ella es una Stark. Ella es solo una niña ahora, solo necesita crecer, dijo con un tono de firmeza. Él asintió con la cabeza en señal de comprensión. Me alegro de que hayamos resuelto eso. ¿Qué hay de nuevo en Invernalia? Escuché que pronto llegarán algunos invitados. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó él, cambiando suavemente de tema. Solo los Martell y los Tyrell están de camino hacia aquí, dijo, recordando las cartas que había recibido sobre su llegada. Ah, eso podría generar cierta tensión, especialmente con un Tyrion ya en la ciudad, comentó él, percibiendo el potencial de conflicto. Eso es exactamente lo que me preocupa, hizo una mueca, la perspectiva claramente lo pesaba. Vamos, anímate. Probablemente no será más que una diversión inofensiva. Dado que probablemente necesiten algo de mí, dudo que causen demasiados problemas. Ned suspiró. Espero que así sea. ¿Cuándo llegarán? Preguntó él, inclinándose hacia adelante con una mirada penetrante. Ned reflexionó un momento antes de responder: si se ponen en camino inmediatamente al enterarse de tus aventuras en Desembarco del Rey, debería tardar una semana o dos. Eso te da mucho tiempo para prepararte entonces. Supongo que tienes razón, concedió Ned. Sin embargo, hay algunas noticias adicionales de Desembarco del Rey que podrían interesarte. Le extendió una carta doblada a él. Él tomó la carta, examinó rápidamente su contenido y soltó una risita. No puedo creer que esa pequeña rata haya logrado escabullirse. Su habilidad para escapar es verdaderamente incomparable. Ned levantó una ceja. ¿Estabas al tanto de esto? Bueno, yo fui quien alertó a la mano sobre las travesuras cuestionables del maestro de la moneda. Él debió tomar en serio mi consejo e investigó. Todo se desarrolló después de que me fui, pero parece que logró escapar incluso después de ser arrojado a las mazmorras. Dudo que lo atrapen, es posible que ya esté en esos. Es muy hábil para escapar, continuó. ¿Se lo has contado a tu esposa? Creo que eran amigos de la infancia o algo así, dijo él, con una sonrisa cómplice en su rostro. Ned dejó escapar un largo suspiro. Esa era una conversación que temía. La perspectiva de contarle a su esposa que uno de sus amigos de la infancia, que hasta hacía poco había sido el maestro de la moneda, ahora era un hombre buscado y prófugo de la justicia del rey por robar casi la mitad del tesoro real, no le resultaba atractiva. Después de esa divertida conversación salí del castillo y me dirigí hacia la clínica, donde pude ver la eterna cola, que parecía tener menos gente local que antes. Supuse que era una buena señal de que la salud de los lugareños estaba mejorando. Además, la población parecía haber crecido, ya que podía ver a más niños corriendo por las calles. Noté que la fila de pacientes se animaba alegremente al verme acercarme. Los saludé y les dije que empezaran a entrar. Al abrir la puerta, me encontré con una visión inesperada. Un adolescente con cabello rubio sangre estaba descansando en mi silla como si fuera el dueño del lugar. Antes de que pudiera echar al mocoso, me vio y bromeó. Olvídate de curar, podrías hacerte rico vendiendo este trono. De hecho, olvídate de venderlo, conozco al menos un rey que iría a la guerra por este trono. Cualquier réplica sarcástica que tenía preparada se me ahogó en la garganta cuando me di cuenta de que probablemente tenía razón. Había gastado una buena cantidad de oro en conseguir una bonita y cómoda silla acolchada. Exhalé profundamente y pregunté: ¿qué estás haciendo aquí, Tyrion? Él esbozó una gran sonrisa y dijo: oh, ¿no te has enterado? Ahora trabajo aquí. Era demasiado pronto para ocuparme de esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te contrató?, grité, con un tic en mi ojo izquierdo.
Tu linda aprendiz lo hizo, por supuesto. Su sonrisa se ensanchaba con cada pregunta que le hacía, claramente disfrutando la creciente frustración en mi voz. Antes de poder morder el anzuelo más, escuché a la linda aprendiz responder detrás de mí. Ciertamente no, dijo Freya en tono seco. Simplemente apareció un día y empezó a hacer una cantidad molesta de preguntas, pero ha estado ayudando, especialmente traduciendo para pacientes de fuera de Westeros. Me tomó un momento aceptar el hecho de que Freya no lo habría dejado quedarse si realmente fuera una amenaza, pero aún así no podía dejar que este niño frente a mí ganara. No te voy a pagar, dije rotundamente. Su sonrisa exasperante aún no había desaparecido. Bueno, teniendo en cuenta que tengo una deuda considerable en este momento, tengo la esperanza de poder pagar parte de ella mientras esté empleado aquí. Ahora realmente me quedé sin palabras. La pura audacia. Sin embargo, no pude evitar sentirme impresionado. Ya sabía que estaba allí con motivos ocultos, pero dudaba mucho que alguno de ellos fuera malicioso. Bien jugado. Claro que puedes saldar parte de tu deuda, admití. Antes de que pudiera adoptar una expresión totalmente complaciente, agregué, por el salario mínimo. Luego lo agarré por el collar y lo conduje suavemente fuera de la clínica, no sin antes agregar, comienza mañana al amanecer. Hice un gesto para que el primer paciente entrara rápidamente antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Apenas un momento después, oí un grito desde afuera, ¿cuál es el salario mínimo? Resoplé antes de ignorarlo, confiado en que no causaría demasiados problemas fuera de la clínica o correría el riesgo de ser linchado. Volviéndome hacia mi paciente, le pregunté, entonces, ¿cuál parece ser el problema, aparte de lo obvio, por supuesto, mirando su brazo roto? Estaba muy cerca de su punto de quiebre, ya nada le traía alegría. ¿Por qué no puedo olvidar? Susurró en el vacío de su habitación, con una voz que era una mezcla de ira y dolor. ¿Por qué no puedo borrar ese demonio de mi mente? Su rostro la perseguía implacablemente, un espectro no deseado que rondaba cada rincón de sus pensamientos. Cersei, dijo una voz, sacándola de su ensoñación. Era Jaime. No lo había oído entrar. ¿Estás bien? Sí, mintió automáticamente, un reflejo que se había vuelto demasiado familiar. No puedes seguir diciendo eso cuando toda la Fortaleza Roja sabe claramente que algo te preocupa, presionó Jaime, su mirada intensa y penetrante mientras buscaba la verdad en sus ojos. Sus palabras la sorprendieron, pero al reflexionar sobre las últimas semanas, todo tenía sentido. Su lucha había sido más visible de lo que ella creía. Los elogios habituales de sus doncellas, que constantemente comentaban su belleza aumentada, solo profundizaron su amargura, un cruel recordatorio del alto precio que había pagado. En un ataque de ira, los despidió a todos, ordenándoles que no regresaran nunca a sus aposentos. Incluso sus visitas a sus hijos, incluido su pequeño león perfecto, habían cesado. Jaffrey había venido a visitarla una vez, por supuesto. Pero sus incesantes quejas rápidamente desgastaron sus nervios ya desgastados, obligándola a fingir estar enferma solo para escapar de su presencia. Ella era dolorosamente consciente de su comportamiento inusual y sabía bien con qué rapidez se propagaban los chismes entre los sirvientes. Esa revelación golpeó a Cersei, pero se encontró indiferente a los susurros y juicios. A ella ya no le importaba. Incluso sus encuentros clandestinos con Jaime, que antes eran una fuente de emocionantes riesgos, se habían reducido a nada. La emoción que una vez surgió entre ellos se había extinguido, dejándola sin deseos de continuar con sus relaciones prohibidas. Esperar. ¿Fue por eso que Jaime había entrado ahora, exigiendo respuestas? Su expresión se tornó inexpresiva cuando lo enfrentó. La leve satisfacción que sintió al verlo estremecerse y dar medio paso atrás fue una euforia pasajera para su mente hambrienta de placer. Pero eso no hizo nada para calmar su ira latente. Jaime, dijo con voz gélida. Salir. A ella no le importó verlo salir corriendo. Tenía otras cosas importantes que hacer. Ella necesitaba verlo. Ella necesitaba ir al norte. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Si ella, la reina de los 7 reinos, hiciera algo así, se plantearían muchas preguntas. Preguntas que no pudo responder. Espera, si ella no podía ir hacia él, lo traería hacia ella. De alguna manera tenía que conseguir que llamaran al mago a desembarco del rey nuevamente. Sí, ella podría hacerlo. Pero necesitaba ser inteligente al respecto. No pudo descubrir que ella había orquestado esto. Eso seguramente pondría en peligro cualquier posibilidad de convencerlo de levantar la maldición que había puesto sobre ella. Tenía que asegurarse de que fuera algo obvio. Si lograba hacerlo, podría convencerlo de que terminara con su maldición sin amenazarlo. ¿Cómo exactamente iba a hacer eso? Ella aún no lo sabía. Con la luz menguante de la tarde,
terminé mi trabajo en Invernalia y me dirigí a mi laboratorio secreto, enterrado en las profundidades del bosque. El laboratorio estaba tan silencioso como siempre, completamente desprovisto de vida. Freya, la única persona que conocía este lugar, estaba absorta en sus estudios en la clínica, lo que dejaba el espacio inquietantemente vacío. Me abrí paso por los pasillos familiares, adentrándome cada vez más en las entrañas de este laberinto que había creado hasta que llegué a una puerta nada destacable. Esta habitación, desconocida para todos excepto para mí, fue diseñada específicamente para albergar mis experimentos más peligrosos. La cámara, escasa y poco iluminada, solo estaba iluminada por el parpadeo de una única luz superior que era básicamente un acuario con peces brillantes en su interior, que proyectaban sombras fantasmales sobre la pequeña colección de frascos en los estantes. Cada frasco contenía una mezcla peligrosa y arremolinada. Pero hoy no estuve aquí para ellos. En el centro de la habitación había un pedestal solitario, una incorporación reciente que tal vez marcara el comienzo de mis tendencias de acaparamiento. Lo había colocado el día anterior con la intención de que fuera un lugar para mi nueva adquisición. Mientras caminaba hacia allí, el silencio se rompió abruptamente con una voz aguda. Finalmente decidiste dejar de ser una perra después de un pequeño accidente, se burló Bailara. Su espectro se materializó de las páginas del grimorio, con una sonrisa altiva curvando sus labios. Mirándola fijamente, respondí con firmeza, no me gusta que las cosas se salgan de mi control. El aire se volvió más espeso por la tensión cuando Bailara entrecerró los ojos y me atravesó como si pudiera descubrir mis inseguridades más profundas con una simple mirada. Su escepticismo era palpable, pero un destello de curiosidad brilló detrás de sus ojos escrutadores mientras consideraba mi decisión. Está bien, no indagaré más, concedió. Pero necesito saber qué vamos a hacer a partir de ahora, dijo, cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra la fría pared de piedra. Lo pensé un segundo. Después de todas las locuras que habían sucedido últimamente, tanto buenas como malas, sabía que tenía que ser más inteligente al respecto. Simplemente tengo que hacer esto metódicamente en lugar de apresurarme. Enséñame solo lo básico y ayúdame con los proyectos que tengo antes de lanzar hechizos de los que no tengo idea de qué están pasando, dije finalmente. Ella sintió y su expresión se suavizó un poco. Es comprensible. Es lo que deberíamos haber hecho desde el principio, admitió mientras flotaba más cerca de mí. ¿Has pensado alguna vez en cuál te gustaría que fuera tu primer proyecto? Preguntó, con un tono teñido de curiosidad profesional. Sí, lo he hecho. He estudiado a los dragones de forma escueta, la única información que tengo sobre ellos proviene de los huesos de un dragón que estuvo muerto durante siglos, y entiendo que son mucho más mágicos de lo que pensé al principio. Así que me imagino creando un dragón que eclipsará a todos los demás, una bestia magnífica cuyo esplendor y poder serán materia de leyendas, incomparable con cualquier otro, declaré, mi voz llena de una mezcla de emoción y un matiz de locura. Es una tarea bastante complicada. ¿Seguro que no quieres empezar con algo más sencillo? Preguntó escéptica y alzó las cejas con expresión dubitativa. Su pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, desafiante pero no desdeñosa. Sabía que sus preocupaciones eran válidas, la complejidad de crear un dragón, especialmente uno como el que tenía en mente, era inmensa. Pero ella estaba olvidando algo. Sonreí como un loco. Oh, vosotros, los de poca fe. Levanté mi mano derecha con un gesto, y al segundo siguiente se creó un pequeño dragón del tamaño de mi mano. ¿O acaso olvidaste que puedo darle forma a cualquier cosa que quiera hacer siempre y cuando entienda lo que estoy haciendo? En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño dragón invadió toda la habitación. Disfruté la mirada de sorpresa en el rostro de Bailara. El dragón, sin embargo, por magnífico que pareciera, era simplemente una construcción de carne, carecía de la verdadera esencia de la especie dragón. El único problema, ya ves, es que lo que tienes delante podría ser perfectamente un perro con una forma diferente. No es un dragón de verdad, admití, reconociendo las limitaciones de mis habilidades actuales. Bailara se recuperó y me sonrió burlonamente. Bueno, parece que ambos tenemos mucho que aprender de este pequeño proyecto tuyo, dijo, sonando emocionada y tal vez con algo más que no pude identificar. ¿Qué estamos esperando entonces? No hay mejor momento que el presente para empezar. El viaje hasta el momento había sido duro, con el trayecto desde Rocadragón hasta Puerto Blanco completado en un único y arduo tramo. Llegar a White Harbor le proporcionó un respiro que necesitaba desesperadamente. Después de lo que le pareció una eternidad encerrada en un barco, la vista del bullicioso puerto le trajo una sensación de alivio. Las formalidades fueron breves, pero estaba claro que se les esperaba. Lord Manderley, junto con su hija, anunció que también ellos viajarían al norte. Mencionó que era por negocios, pero no dio más detalles. Esto significaba que la siguiente etapa de su viaje también sería lenta.
A medida que avanzaban, el invierno empezó a ser más intenso. Ellaria se abrigó con las pieles que había empacado y se maldijo por no haberlas usado antes. A pesar del ritmo más lento y del frío cortante, el viaje transmitía cierta paz. El paisaje se desplegaba en una vasta extensión de austera belleza, con los árboles desnudos erguidos como centinelas silenciosos contra el cielo gris. No pudo evitar recordar la oportunidad perdida en Rocadragón. Estuvieron a punto de cruzarse con el mago blanco. Difícilmente habrían creído en los rumores de hace apenas unas lunas, pero se podía mantener cierto escepticismo ante la avalancha de rumores sin creer que algunos de ellos pudieran ser ciertos. Mientras Ellaria recordaba a la niña que habían conocido en el castillo, le impactó el vívido recuerdo de su piel clara y sin manchas, libre de cualquier signo de la enfermedad que una vez la asoló. Una enfermedad que había asolado al mundo y se comercializaba como una maldición de locura y muerte se curaba en unos momentos, si las historias eran ciertas. Sus hijas estaban fascinadas ante la idea de encontrarse con un hechicero, por supuesto, pero eran demasiado jóvenes para comprender todas las implicaciones de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ella misma apenas comprendía la profundidad de todo aquello. A medida que el camino hacia Invernalia se extendía frente a ella, serpenteando a través de bosques antiguos y pasando por campos silenciosos y cubiertos de nieve, se acercaban cada vez más a las respuestas que buscaba. Pero la compañía más numerosa fue un cambio bienvenido. Viajar junto a un señor local no solo prometía protección, sino también la oportunidad de obtener conocimientos más profundos sobre el enigma del norte. Ellaria y Oberyn mantuvieron una conversación amistosa durante la lenta procesión. A lo largo de estos intercambios, fueron descubriendo gradualmente más cosas sobre el escurridizo mago. Parecía que el propio Lord Manderley solo había conocido al mago una vez, a pesar de que había visitado Invernalia varias veces. Él solo se ocupa de los casos realmente urgentes, explicó Manderley. Todos los demás tienen su aprendiz. Realmente puede enseñar su magia a otros, espetó Oberyn, luciendo sorprendido. Nada de eso, corrigió amablemente Lord Manderley. Por lo que me han dicho, su magia funciona únicamente para él. Sin embargo, puede enseñar a otros los secretos de la carne, permitiéndoles lograr lentamente lo que él puede hacer con solo un toque. ¿No fue eso una revelación? Incluso si el mago no podía impartir su magia directamente, estaba dispuesto a transmitir su conocimiento de sanación. Eso, en sí mismo, fue inmensamente valioso. Finalmente llegaron a Invernalia sin ningún problema. La antigua fortaleza se alzaba ante ellos, sus enormes muros eran un testimonio de la legendaria historia del norte. La vista de Invernalia era realmente impresionante. Había visto magníficos castillos en Lanza del Sol y en todos sus viajes, pero había algo claramente antiguo en esta fortaleza. Irradiaba el peso de siglos, cada piedra estaba imbuida de la cruda resistencia del norte. Cuando atravesaron las grandes puertas, Oberyn, que cabalgaba un poco por delante de ella, se volvió con expresión perpleja. ¿Has notado algo, mi amor?, preguntó. La gente de aquí no desentonaría en una ciudad de bravos. Miró a los habitantes del pueblo que se arremolinaban por allí. Había imaginado el norte como una tierra de guerreros rudos e insulares, pero los rostros que vio eran diversos, sus vestimentas un tapiz de estilos que uno podría encontrar en una plaza cosmopolita de Braavosi. Este no era el Winterell que ella esperaba. Oberyn estaba prácticamente saltando de emoción. Todos los rumores, todos los susurros que había oído sobre este viaje prometían que sería una aventura increíble. ¿Y hasta ahora? No había decepcionado. Cuando Oberyn y su séquito se acercaron a la entrada, una figura vestida con pieles oscuras apareció para saludarlos. La voz que siguió fue tan áspera y desgastada como la tierra misma. Príncipe Martell, Lord Manderley, bienvenidos a Invernalia, anunció Eddard Stark, su título de guardián del norte tan evidente como el acero en su tono. Oberyn, con una sonrisa encantadora en el rostro, respondió con un elegante asentimiento. Lord Stark, nos sentimos honrados por su hospitalidad. Permítame presentarles a mi amada, Ellaria Sand, y a mis hijas, Nymeria y Obara. Después de intercambiar cumplidos, fueron guiados al interior, atraídos por la promesa de una comida muy necesaria. Tu viaje debe haber sido agotador y ya es tarde, dijo Stark, y su voz resonó levemente en la inmensidad de la entrada. Por favor, únete a mi familia para cenar y, después, haré que alguien te muestre tus aposentos, se ofreció, haciendo un gesto con el brazo hacia la cálida bienvenida del gran salón. Mientras seguían a su anfitrión, Ellaria, impulsada por su naturaleza siempre curiosa, dio un paso adelante. Gracias por su hospitalidad, Lord Stark, pero ¿podríamos tener la oportunidad de reunirnos con el mago blanco hoy? Lord Stark se detuvo y su mirada se profundizó en la contemplación antes de responder. El mago estará disponible mañana. No ha estado en Invernalia durante la última semana. La noticia fue una decepción, pero después de tanta espera,
un día más parecía un retraso menor. Nota, si deseas leer más adelante, puedes encontrarme en Patreon. Las calles de Invernalia resonaban con el leve susurro de las hojas secas al moverse con la brisa de la mañana. De pie junto a la ventana, con la mirada fija en el horizonte lejano, no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Las palabras que Lord Stark había pronunciado el día anterior todavía resonaban en su cabeza. Había dejado en sus manos una gran responsabilidad. Los Martell llegarán pronto, seguidos de una interminable fila de zorras privilegiadas, y dudo que él esté aquí para darles la bienvenida. Pero creo que es lo mejor, había declarado. Su declaración enredó aún más sus pensamientos. Se encontró formulando una pregunta, con un tono respetuoso pero con cierto matiz de vacilación. ¿Puedo preguntar por qué, Lord Stark? La miró fijamente y bajó un poco la voz. Puede que no lo sepas, pero una marea de nobles se dirige hacia aquí, cada uno buscando una audiencia con el mago blanco para diversas solicitudes de sanación. Esperaba que pudiera servir como barrera para evitar que estas personas usen su supuesta necesidad de sanación como excusa para reunirse con él. Muchos llegarán a la puerta de tu clínica buscando curación, pero sus verdaderas intenciones serán otras, comenzó Lord Stark, su tono imbuido de una seriedad que coincidía con la gravedad de sus palabras. No es tan malo ahora mismo, pero lo será pronto y tú eres el único, aparte del propio él, capaz de discernir si alguien realmente necesita reunirse con él. Sé que te has desempeñado admirablemente en este papel, y solo quería enfatizar la importancia de no hacer excepciones a esta regla, ni siquiera si el propio rey de los 7 reinos exige una audiencia. Hizo una pausa por un momento para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. A partir de ahora, quiero que te ocupes de esto como el único guardián. Solo tendrás que justificar estas decisiones ante él y ante nadie más. Su expresión era severa, lo que reforzaba la naturaleza crítica de su papel de guardián de la puerta al invaluable tiempo y experiencia de él. Pero, Lord Stark, yo, no puedo hacer eso, tartamudeó, el peso de sus expectativas cayendo sobre ella con una intensidad incómoda. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. La pregunta de Lord Stark cortó el aire, su risa era aguda y sin humor. Ned se inclinó hacia mí con expresión severa. Sé que te pido demasiado. No es justo que cargues con todo esto, pero eres el único que puede hacerlo. Su voz se endureció, casi como si estuviera dando órdenes en un campo de batalla. Estos señores del sur no lo entienden. No entienden que no puedo simplemente darle órdenes a él. Necesito que se lo dejes claro a todo Westeros. Hizo una pausa y sus palabras pesaron en el aire. Aunque eso haga que la gente piense que no puedo controlar a mi propia gente. Freya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siempre había respetado a los Stark, pero esto era algo diferente. Estaban dispuestos a arriesgar su reputación para proteger a él. Para proteger su libertad. Ella sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de un simple trabajo, era algo importante. Esto podía cambiarlo todo. Freya enderezó la espalda. Si Lord Stark pensaba que podía hacer eso, entonces, por los dioses, lo haría. Ella sería el escudo de él, alejando todas las tonterías para que él pudiera concentrarse en su trabajo. Recordó 2 días atrás, cuando él había salido tambaleándose de su loco taller. Tenía los ojos brillantes y las palabras brotaban a borbotones mientras intentaba explicar su última idea. Ella le había pedido que volviera pronto, pero sabía que no era así. Su mente ya estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia, perdida en el nuevo enigma que había encontrado. Freya suspiró. Bueno, si él iba a ser él, entonces tendría que dar un paso al frente. Alguien tenía que mantener a raya a los lobos. Mientras consideraba sus opciones, la idea de enviar a Fenrir a buscar a él cruzó brevemente por su mente, sabiendo bien que su mera presencia podría resolver todos sus problemas. Sin embargo, finalmente decidió no hacerlo y optó por afrontar los desafíos por sí sola. Esto parecía un sacrificio menor en comparación con todo lo que él había hecho por ella. Después de todo, su fatídico encuentro había dado un giro a su vida en direcciones imprevistas, bendiciéndola con oportunidades con las que nunca podría siquiera soñar, como la fundación de la Escuela de Medicina, un proyecto cercano a su corazón, a pesar de las bromas de él sobre usar a los estudiantes como mano de obra gratuita. En las profundidades de la tierra, en reinos que no habían sido tocados por la luz ni por la vida, una cavernosa extensión revelaba sus escalofriantes secretos. La inmensidad de la cámara se extendía hacia lo invisible, poniendo a prueba los límites de mi resistencia aumentada. El aire era pesado y opresivamente caliente, si mis pulmones hubieran sido los de un hombre común, podría haberme quedado sin aliento en medio del calor sofocante. Reinaba la oscuridad, perforada únicamente por el siniestro resplandor rojo que emanaba de una masa enigmática suspendida en el centro de la habitación.
Millones de delicadas hebras parecidas a la sangre, aparentemente vivas, la sostenían en alto, cada una de ellas pulsando con una luminiscencia espantosa que establecía un tono horroroso, una escena que no estaría fuera de lugar en una escena de la franquicia Alien, pero albergaba un terror único que superaba el mero horror cinematográfico. La masa en el medio era esencialmente una cuna que albergaba un dragón de mi creación y actuaría como un escudo y un filtro para permitir que el huevo tuviera todo lo que necesitaba. La concha era una maravilla de mi propia creación, revestida de vetas mágicas. Al examinarla más de cerca, se podía ver que pequeñas runas, cada una meticulosamente grabada, brillaban con una luz tenue en la superficie de la concha. Cada símbolo resplandeciente era un testimonio de la magia profunda que se infundía en las paredes de esta siniestra guardería. Me quedé junto a Bailara en silencio y miré lo que habíamos creado con asombro y alegría en nuestros rostros. Mi compañera visionaria en este audaz proyecto se había vuelto cada vez más apasionada, su entusiasmo superó al mío en algún punto indistinto. Después de muchas discusiones intensas, ráfagas de ideas y noches de trabajo sin dormir, finalmente terminamos. Bailara se había encargado del paso más crucial necesario para todo este proyecto, ya que yo aún no estaba lo suficientemente capacitado para jugar con almas. El avance se produjo de manera inesperada, fruto de la exasperación de Bailara ante mis aspiraciones muy imaginativas para nuestra creación. Hace una semana. A medida que profundizamos en estas discusiones teóricas, me quedó claro que estaba menos interesado en respuestas definitivas y más en comprender la perspectiva de Bailara sobre escenarios que solo habían existido en mi imaginación. Observar sus reacciones me ayudó a evaluar lo que era factible en un plazo razonable y lo que podría llevar toda una vida a lograr. Esas ideas quedaron archivadas para su exploración futura. Durante una de estas conversaciones, planteé lo que pensé que era una pregunta simple, lo que finalmente provocó que Bailara levantara la voz en señal de frustración. No, no puedes tener un dragón que pueda respirar fuego y hielo. ¿Por qué no? Pregunté genuinamente curioso. El tipo de equilibrio necesario para que fuerzas opuestas por naturaleza coexistan en armonía indefinidamente no es posible, explicó Bailara, con un tono que era una mezcla de exasperación y paciencia. Habría que grabarles el concepto de equilibrio en el alma, y para algo tan complejo como esto, no creo que un solo concepto sea suficiente. Hice una pausa para procesar sus palabras. Espera, retrocede un poco. ¿Qué quieres decir exactamente con grabar conceptos en las almas? Me intrigaba esta nueva vía de magia a la que se refería Bailara. Hizo una pausa, deteniendo cualquier tangente que estuviera siguiendo previamente. Tras un momento de vacilación, comenzó a explicar, es el arte de inculcar significado en las almas. Es tan peligroso que nadie ha logrado hacerlo sin encontrarse con consecuencias imprevistas. ¿De verdad nadie en la historia? ¿Por qué es tan difícil?, pregunté. Bailara continuó, con un tono serio y condescendiente, imaginemos el alma como un cuadro, donde cada momento significativo de la vida añade una pincelada única. Luego, hizo una analogía para destacar la complejidad del proceso. El mejor intento de plasmar conceptos que he visto podría compararse con un niño que intenta mejorar el cuadro más grande que haya visto jamás con un puñado de pintura. Su objetivo es mejorarlo y darle un nuevo significado, pero casi siempre el resultado es feo. Su explicación me resultó tan desconcertante como esclarecedora. ¿Entonces, es una causa perdida?, pregunté. A menos que quieras dedicar toda tu vida solo a esto y te sientas satisfecho con resultados ambiguos, respondió con una voz cargada de cautela y desafío, sugiriendo la enormidad de la tarea pero dejando la puerta abierta a la posibilidad, por remota que fuera. Al ver que no estaba muy segura de obtener resultados, casi descarté la idea por completo antes de que surgiera una pregunta en mi cabeza. ¿Y si el cuadro estuviera en blanco?, pregunté. ¿Qué quieres decir? Bailara frunció el ceño, su interés se despertó. Le aclaré. ¿Qué tal si hacemos los grabados cuando el lienzo está en blanco y dejamos que la pintura crezca a su alrededor? El concepto de empezar con el alma vacía parecía presentar un ángulo diferente a nuestras consideraciones anteriores. Bailara hizo una larga pausa, sopesando visiblemente las implicaciones de tal enfoque. Finalmente, habló con voz cautelosa, en teoría, eso funcionaría. Pero debes entender que un alma nueva es muy frágil. ¿Pero es posible? Insistí, deseoso de explorar todas las vías posibles, a pesar de los riesgos. Sí, pero trae su propia lista de problemas, admitió con expresión seria. Mi declaración pareció captar su interés con mayor firmeza, tal vez porque sugería un ámbito de posibilidades que antes no se había considerado plenamente. Ah, pero como no has nombrado ninguno, voy a asumir que son un poco manejables, me aventuré, con una leve sonrisa en las comisuras de mi boca. Esto pareció despertar algo en Bailara. Ella parecía genuinamente intrigada y comenzó a considerar la propuesta más seriamente.
No sé mucho sobre la formación de las almas, confesé, expresando mis preocupaciones. Pero recientemente descubrí que los animales con los que uso mis habilidades y con los que paso más tiempo comienzan a adquirir conciencia lentamente. Es lo más desconcertante que he visto y todavía no tengo idea de cómo sucedió. La revelación pareció tocarle la fibra sensible. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de adoptar una expresión contemplativa y emocionada. Eso definitivamente ayudará a reducir el tiempo que esto llevará, reflexionó. La idea de que potencialmente podríamos usar cualquier cosa que yo creara para acelerar el proceso experimental fue una gran ventaja, pero tenía más preguntas. Vayalara escuchó pacientemente mientras yo preguntaba, ¿qué conceptos se pueden grabar? ¿Existe algún tipo de límite? ¿En qué idioma deben estar? Tienen que ser palabras que tengan un significado profundo y fijo, y es más estable cuando se utiliza una sola palabra. Normalmente, se utiliza el idioma de la persona cuya alma se está modificando. Pero como estamos trabajando en un lienzo en blanco de tu creación, te sugeriría que utilicemos el idioma con el que te sientas más cómodo, explicó, adaptando su experiencia a nuestro enfoque poco convencional. Pero no se detuvo allí y preguntó, parece que ya tienes una idea en mente. ¿Por qué no me la cuentas? Mi sonrisa se hizo más amplia ante la audacia de lo que estaba a punto de hacer justo después de unas semanas de prometerme a mí mismo que no haría experimentos imprudentes, y esto de que no tenía ni puta idea de cómo resultaría. Vamos a crear un huevo de dragón, luego grabaremos en él el concepto de adaptabilidad y luego lo dejaremos caer en un agujero que vaya lo más cerca posible del centro del planeta y esperaremos a ver qué sale. Finalmente se dio cuenta de lo que estábamos a punto de crear, y la sonrisa que se extendió por su rostro debería haberme preocupado, pero dudaba que luciera diferente. Sabes que hay 1.000.000 de maneras diferentes en las que esto puede salir terriblemente mal, comentó, todavía con una sonrisa. Ante eso mi sonrisa se hizo aún más demente. No conozco mejor propósito en la vida que perecer intentando lo imposible. El general divino no iba a tolerar una mierda en mi dragón. Nota, si deseas leer más adelante, puedes encontrarme en Patreon. ¿Qué diablos pasó? La pregunta rompió el silencio opresivo de la sala. El acólito que tenía delante tembló y miró a su alrededor como un animal acorralado. El miedo estaba grabado en su rostro y saltaba ante cualquier sombra y brisa. Su tartamudeo comenzaba a irritarla, pero sabía que no era su culpa. Había oído numerosos relatos sobre la pesadilla que se abatió sobre la ciudadela, relatos de los que podría haber dudado si no hubiera presenciado con sus propios ojos los restos del enjambre dispersándose desde Alto Jardín. Ella no se atrevió a imaginar cómo habría sido estar en medio de todo eso. Pero pensar en eso no era una opción en ese momento, tenía asuntos más urgentes que atender. Antes de que pudiera extraer alguna información coherente del acólito aterrorizado, la pesada puerta de madera se abrió con un crujido. Uno de sus hombres armados entró con expresión sombría. Por favor, dime que tienes algo, exigió, sin molestarse en ocultar la urgencia en su voz. El enjambre que descendió sobre la ciudadela tenía un propósito específico. Aparte de los 7 archimestres, cuyos cuerpos han sido mutilados hasta quedar irreconocibles, nadie resultó herido. Su corazón se hundió. Sus peores temores se confirmaron. Esos tontos se habían entrometido donde no debían y habían pagado el precio más alto por ello. Tenía una idea bastante clara de a quién habían enojado. ¿Quién más podría ser? Olena quería maldecir la estupidez de los hombres si no era igualmente útil la mitad del tiempo. No podría haber llegado en peor momento. Sus nietos estaban a punto de llegar a Invernalia en cualquier momento. Su represalia por lo que habían hecho había sido rápida y brutal, superando sus expectativas. Los rumores lo situaban en Rocadragón o Invernalia, pero claramente había actuado más rápido de lo previsto. Espera. No, estaba pensando todo esto de forma equivocada. Tal vez no se había movido en absoluto, tal vez simplemente había enviado a su enjambre a cumplir sus órdenes. Eso fue aún peor. La idea de que alguien pudiera orquestar semejante brutalidad desde el otro lado del mundo le provocó un escalofrío en la espalda. Estamos tratando con alguien extremadamente peligroso, murmuró, casi para sí misma. Tenemos que actuar rápido. Afortunadamente, la gente común atribuyó el incidente en la ciudadela al enojo de los dioses y al enfrentamiento de un castigo divino. Se volvió hacia el guardia que le había traído la noticia. Necesito escribirle una carta a William. No me importa cómo, pero me aseguro de que la reciba lo antes posible. Necesita saber exactamente qué ha pasado aquí antes de que esta situación se salga aún más de control. Y rezar para que cualquier rencor que el mago tuviera termine con los archimestres. Mientras los Manatarm salían apresuradamente, ella agregó, esperen, también avísenme si mi hijo comienza a hacer alguna tontería que intensifique la situación. Luego lanzó una mirada al acólito.
Su miedo era palpable y ella dudaba que supiera algo sustancial, pero necesitaba respuestas y no había ningún otro lugar al que acudir para obtenerlas en un futuro próximo. Escúchame, dijo, con un tono más suave pero firme. Sé que no quieres estar aquí, y yo tampoco te quiero aquí. Cuanto antes me digas lo que necesito saber, antes podremos conseguir lo que queremos, ¿de acuerdo? Así que ahora me vas a contar todo lo que sabes. Cada detalle, por pequeño que sea, sobre en qué estaban involucrados esos idiotas. El acólito tragó saliva y asintió. Comenzó a hablar, sus palabras vacilantes al principio, pero gradualmente ganaron confianza a medida que relataba los eventos que llevaron a la masacre. Ella escuchó atentamente, juntando los fragmentos de información. Esperando poder encontrar la razón. Necesitaba saber por qué. ¿Qué carajo habían hecho para justificar semejante reacción? Oberyn y su familia rompieron el ayuno con los Stark temprano en la mañana antes de prepararse para partir hacia la clínica. Entonces, ¿somos los primeros en llegar?, preguntó Oberyn mientras salían del castillo. Sus ojos vagaron por la imponente arquitectura, los estandartes con el símbolo del lobo huargo y la atmósfera sombría de Invernalia. Me temo que no te entiendo, ¿verdad, príncipe Oberyn? Quiero decir, ¿somos los primeros sureños en llegar para conocer al infame mago?, preguntó en tono de broma. Eddard Stark negó con la cabeza. Lamento decirte que eres el segundo. Tyrion Lannister lleva aquí un tiempo y los Tyrell deberían llegar en breve. La expresión de Oberyn se ensombreció ante la mención de los Lannister, pero rápidamente se recompuso. Si Tyrion ya había sido curado por el mago blanco, eso podría desbaratar muchos de los planes de su hermano. Intercambió una mirada significativa con Ellaria. Tendrían que enviar un cuervo a Dorne antes de lo previsto. Seré franco con usted, Lord Stark, dijo Oberyn mientras caminaban. Invernalia es diferente a lo que imaginaba. Espero que su viaje a través de Poniente no haya sido impulsado únicamente por la curiosidad, príncipe Oberyn, respondió Eddard, con su voz tan estoica como siempre. Oberyn sonrió. Cuando los rumores son tan intrigantes, ¿cómo podría un hombre como yo resistirse? Luego, más serio, agregó, también espero que el mago blanco pueda ayudar con la gota de mi hermano. Ya veo. ¿Cómo le va actualmente? Doran se está recuperando, continuó Oberyn en tono calmado. Pero la gota ha ido empeorando. Hemos probado remedios de todas partes, pero nada ha funcionado. Cuando me enteré de las habilidades del mago blanco y de lo que había hecho en Desembarco del Rey, esperé que pudiera ofrecer una solución. Bueno, aquí estamos. Stark señaló un modesto edificio que había más adelante, con algunas personas haciendo fila afuera. Parecía completamente normal, salvo por una característica llamativa, un enorme lobo huargo, más grande que cualquier caballo que Oberyn hubiera visto jamás, tendido frente a la clínica, durmiendo pacíficamente mientras todos parecían ignorar su presencia. Oberyn se congeló, un escalofrío recorrió su columna vertebral al contemplar al enorme lobo, sus mandíbulas lo suficientemente grandes como para cortar a un hombre por la mitad de un mordisco. Al volverse hacia Ellaria, vio la misma expresión desconcertada reflejada en su rostro. Al menos no era el único que lo veía, pensó. Recordó las historias del lobo del mago de Desembarco del Rey, pero la realidad era aún más desalentadora. Vamos, príncipe Oberyn. Tú y tu familia no tenéis por qué preocuparos por Fenrir, le aseguró Stark. Oberyn no quería parecer cobarde, así que puso cara de valiente y comenzó a avanzar cuando. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó Nymeria con voz dulce. Normalmente, no podría negarse, pero en ese momento sintió como si se le hubiera congelado la sangre. Apretó más fuerte los hombros de sus hijas y las condujo suavemente hacia la clínica, haciendo todo lo posible por ignorar la imponente presencia de la enorme bestia. Stark llamó a la puerta y una suave voz desde adentro llamó, «Entra». Entraron y los recibió la reconfortante calidez de la clínica, que contrastaba marcadamente con el frío del exterior. Las paredes estaban cubiertas de estantes con frascos de hierbas y pociones que llenaban el aire de un aroma agradable. Una hermosa mujer joven, de piel clara y ojos brillantes e inteligentes, levantó la vista de su trabajo cuando entraron. «Lord Stark, ¿en qué puedo ayudarle hoy?», preguntó cortésmente. «Freya, ¿él ya ha vuelto?», preguntó Stark. «No, todavía no. Ya sabes cómo se pone cuando está trabajando en un nuevo proyecto». «Debería estar de vuelta hoy», respondió. «Freya, este es el príncipe Oberyn, su amante Ellaria y sus hijas». «Príncipe Oberyn, ella es Lady Freya», presentó Stark. «Es la aprendiz de él y la mejor curandera que tenemos en Invernalia en este momento». Puso su sonrisa más encantadora. «Ya veo. Bueno, me entristece saber que no puedo encontrarme con el infame mago hoy, pero toda esa decepción se ha disipado porque puedo disfrutar de tu presencia, mi bella dama».
Freya parecía desconcertada, sin saber cómo responder. ¿Qué? Afortunadamente, Ellaria intervino para romper el incómodo silencio. Querida, por favor abstente de coquetear con la aprendiz de sanadora, especialmente con ese enorme lobo que está ahí afuera. Aunque debo admitir, Lady Freya, que eres realmente impresionante. Freya se sonrojó y el color se extendió por sus mejillas, pero rápidamente se recompuso. Gracias por sus amables palabras, Príncipe Oberyn, Lady Ellaria. Pero estoy segura de que no han venido aquí solo para halagarme. Por favor, díganme cómo puedo ayudarlas. Tengo una larga fila de pacientes esperando. Oberyn se rió suavemente. Mis disculpas por cualquier inconveniente. Gozo de buena salud, pero mi hermano sufre de gota, que ha empeorado recientemente. El maestre de Lanza del Sol teme que pronto pierda su capacidad de caminar sin ayuda. Freya sintió con seriedad mientras escuchaba atentamente. Dado que no pudo viajar hasta aquí, ¿podría describir sus síntomas? Me ayudará a comprender mejor su condición. Oberyn procedió a detallar los síntomas de su hermano tan exactamente como pudo. Freya escuchó atentamente y asintió pensativamente. Lo entiendo. Como está en las primeras etapas, no necesitará una dosis alta. Te proporcionaré pastillas que pueda tomar todos los días después de la cena durante el próximo mes. Esto debería aliviar sus síntomas con el tiempo. Además, aconséjale que reduzca su consumo de carne. Entró brevemente en otra habitación y regresó con un frasco de cristal lleno de pequeñas pastillas blancas. Aquí tienes. Esto debería ser suficiente. Si notas algún síntoma nuevo, deja de usarlo inmediatamente y avisa. Oberyn miró el frasco con escepticismo. ¿Eso es todo? Freya sonrió. Si esperabas ver algo de magia, lamento decepcionarte. Él se asegura de abastecer la parte trasera con suficientes medicamentos para las enfermedades más comunes. Si bien la gota no es tan común, hemos tenido algunos pacientes que han tenido la enfermedad, así que estás de suerte. Oberyn asintió y aceptó el frasco. Gracias, Lady Freya. Seguiremos sus instrucciones al pie de la letra. La expresión de Freya se suavizó. Espero que te sirva. ¿Necesitabas algo más? Por mucho que quisiera hacer 1.000.000 de preguntas más, Oberyn decidió que no necesitaba apresurarse todo hoy, simplemente necesitaba ser paciente. Eso será todo, Lady Freya, respondió amablemente. Por más que me molestara el calor agobiante, no podía evitar sonreír burlonamente. Habría sido doloroso si todavía sintiera dolor, pero hacía tiempo que no experimentaba ninguno, al menos el físico. Tuvimos que pasar otro día asegurándonos de que la magia que fluía hacia el huevo se había estabilizado antes de poder soltarlo. El lado positivo fue que esto me dio un día para averiguar cómo hacer llegar el huevo al núcleo del planeta. No iba a ser tan fácil como pensé inicialmente, pero sentí que tenía una solución. Si funcionaría o no era otra cuestión, pero hacía tiempo que habíamos superado el punto de duda. Necesitaba diseñar un transporte capaz de soportar tanto el intenso calor como la inmensa presión en el núcleo. El calor no era una preocupación importante, gracias a que contaba con el mejor disipador de calor de la galaxia. Sin embargo, el verdadero desafío radicaba en garantizar que el transporte pudiera soportar literalmente el peso del mundo, al menos hasta que llegara a su destino. El flujo de magia finalmente se ha estabilizado. No puedo sentir ninguna inconsistencia. Deberías comprobarlo una vez más, dijo Bailara a mi lado. Asentí y puse mi mano sobre el huevo y llegué a la misma conclusión. ¿Has descubierto cómo llevarlo a donde tiene que ir?, preguntó. Más o menos. No tengo ni idea de si llegará al centro, pero debería acercarse lo suficiente. No hay forma de comprobarlo hasta que el huevo eclosione. Utilicé toda la biomasa sobrante que tenía para crear un gusano de arena, no uno grande, solo lo suficientemente grande como para albergar el huevo y moverse cómodamente. Reforcé su piel lo mejor que pude, sabiendo que era un viaje de ida para el gusano. La presión eventualmente lo haría ceder. No podía hacerlo tan resistente como la cáscara del huevo porque necesitaba estirarse y contraerse para moverse. El gusano se movió lentamente y me aseguré cuidadosamente de que el huevo estuviera conectado de una manera que permitiera que todo el calor de la piel exterior del gusano fuera absorbido directamente por él, asegurando así que no se quemara. No tardó casi nada en estar listo. Sal adelante, hijo mío, y cumple tu propósito divino, declaré teatralmente. Bailara puso los ojos en blanco ante mi dramatismo, aunque una sonrisa delató su diversión. Juntos, observamos cómo el gusano excavaba lentamente más profundamente hasta que alcanzó una profundidad donde el túnel comenzó a colapsar detrás de él, desapareciendo finalmente de la vista. Tras echarle un último vistazo al agujero, agarré el libro de Bailara y ascendí rápidamente hacia la superficie.
Había permanecido bajo tierra demasiado tiempo y la incomodidad se estaba volviendo insoportable. Necesitaba un poco de aire fresco. Nota, si deseas seguir leyendo, puedes encontrar 8 capítulos más en Patreon. 298 AC. El viento helado azotaba mi cabello mientras volaba más alto hacia el cielo azul. Mi mente vagaba, perdida en la euforia del vuelo. El mundo que había debajo se encogía y sus problemas se convertían en recuerdos lejanos con cada poderoso batir de mis alas. Disfruté de la libertad, bebiendo el aire fresco y el horizonte infinito. Volar era un regalo que nunca daría por sentado, una alegría que se renovaba con cada ascenso. La voz de Bailara interrumpió mi ensoñación, teñida de impaciencia. ¿Piensas ir a algún otro lugar además de arriba? Sus palabras me devolvieron a la realidad. Quizás haya perdido el hilo, admití tímidamente. Entonces me llegó la inspiración, pero ahora que lo mencionas, hay algo que quiero comprobar. Con un propósito renovado, incliné mi cuerpo hacia el cielo y comencé a ascender. Ascendimos cada vez más alto, superando lo que creía posible. A medida que alcanzamos altitudes vertiginosas, el aire se hizo más fino y la eficacia de mis alas disminuyó, pero mi determinación solo se hizo más fuerte. Una sonrisa se extendió por mi cara mientras llamaba a Bailara, quizás quieras agarrarte a algo. Canalicé magia hacia mis extremidades y concentré mi energía con una concentración intensa. De repente, nos elevamos como un cohete, impulsados por explosiones explosivas de poder arcano. El mundo que se extendía bajo nosotros se encogió rápidamente y se convirtió en un tapiz de paisajes en miniatura. ¡Boo! Grité con una alegría desenfrenada en mi voz mientras avanzábamos a toda velocidad por la atmósfera cada vez más enrarecida. La voz de Bailara transmitía una mezcla de asombro y exasperación. Me duele verte desperdiciar magia de esta manera, me reprendió, aunque pude percibir la sonrisa en sus palabras. No pude evitar reírme. Si ella supiera el verdadero alcance de mi poder. Con el equivalente mágico de un reactor nuclear como mi corazón, agotar mis reservas era una idea descabellada. Tendría que remodelar continentes antes de sentir el más mínimo agotamiento. A medida que nos acercábamos al límite entre el cielo y el espacio, el aire desapareció por completo. La capa exterior de mi piel se cristalizó en el frío extremo, no tenía prisa por arreglarla, ya que estaba sirviendo como escudo protector para mis tejidos internos. Sabía que podría regenerarme fácilmente más tarde, pero mis áreas más delicadas comenzaron a protestar contra las duras condiciones del espacio cercano. A pesar de la incomodidad, la vista era impresionante. La curvatura del mundo que se extendía bajo nosotros y la vasta extensión de estrellas que se extendía sobre nosotros eran algo que pocos habían presenciado jamás. En ese momento, suspendido entre la Tierra y el cosmos, me sentí verdaderamente ilimitado. Solo lo había visto en fotos, pero verlo en persona fue algo completamente diferente. Bueno, ¿qué sabes tú? Westeros no es plano, dije con una sonrisa. Quiero decir, yo no era partidario de un Westeros plano ni nada por el estilo, pero recuerdo haber hablado con el maestre Luwin sobre las tierras más allá del mar del ocaso. Nadie había regresado nunca de sus viajes para cartografiar lo que había más allá. Cuando sugerí que navegando lo suficientemente lejos eventualmente regresaríamos a esos, la sorpresa en su rostro fue inesperada. Me di cuenta de que todos en este mundo creían que era plano y que el sol giraba alrededor del planeta. Consideré explicar la verdad, pero luego comencé a dudar de mí mismo. ¿Cómo podía estar tan seguro si este ni siquiera era mi mundo original? Después de todo, a la gente de la Tierra le llevó bastante tiempo darse cuenta de que su mundo no era plano y de que el universo no giraba a su alrededor. Incluso entonces, algunos volvieron a negarlo. Quiero decir, los planetas eran redondos debido a la física y la gravedad, ¿verdad? Entonces recordé que probablemente estaba violando todas las leyes de la física que conocía en algún nivel fundamental cada vez que usaba mis poderes. Así que, finalmente, tener la confirmación visual de que este mundo era realmente redondo fue un alivio. ¿Qué quieres decir con no es plano? Preguntó Bailara, con confusión evidente en su voz. No importa, tomaría mucho tiempo explicarlo. Ya vi todo lo que necesitaba ver, le ignoré, sin querer profundizar en una explicación compleja de la física planetaria. El tono de Bailara se volvió seco. ¿Ya estás satisfecho o continuamos con esta locura? ¿Oh, preocupada por mí? Bromeé, incapaz de resistir la tentación de pincharla. Entrecerró los ojos y en sus labios se formó una réplica, por supuesto que no, tú. Pero sus palabras nunca llegaron a terminarse. Una repentina y abrumadora sensación de que algo andaba mal se abatió sobre mí como un maremoto. El mundo se inclinó violentamente y mi equilibrio se rompió en 1000 pedazos. Mi visión comenzó a oscurecerse mientras luchaba contra la marea de la inconsciencia, aferrándome desesperadamente a la conciencia, pero era una batalla que estaba perdiendo rápidamente. Mierda,
logré murmurar antes de que todo se volviera negro. La última sensación que registré fue la de caer, desplomarme desde el borde del espacio hacia el planeta de abajo. Los ojos de Margaery brillaron de emoción al ver el antiguo castillo en el horizonte. «Mira, hermano. Allí está, Invernalia», exclamó con voz llena de asombro. Wylla siguió su mirada con una sonrisa mesurada. «En efecto, hermana. La sede de la casa Stark». A pesar de su apariencia tranquila, Wylla sintió una oleada de alivio. Casi habían llegado a su destino y estaba cansado del viaje y del frío cortante del norte. Su momento de contemplación se vio interrumpido de repente por una conmoción entre los guardias. Antes de que Wylla pudiera preguntar por qué había ocurrido, lo oyó, un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Todas las miradas